Suscríbete a la Panterita. Al Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, lo de Sol de América le ganó ayer a Tacuarembó por 2-0. Y se fue Eutropio. Se fue Eutropio, se cerró ya así la octava fecha del campeonato Apertura. Y ya desde mañana comenzamos el trajín de partidos. Hoy arrancamos. Hoy seguimos mañana miércoles, jueves, viernes arranca la novena. Sábado y domingo y lunes. Domingo y lunes. Martes volvemos otra vez. Pero vos podés hacer el ubicol del fútbol, como le solemos decir, ¿verdad? Ubicarle a la gente en el calendario, Sí, en el mapa futbolero, ¿verdad? Claro. Hoy tenemos el partido de Nacional Palestino Defensores del Chaco, 21 a 30 horas, fase 3 de Copa Libertadores. Partido de ida para Nacional, que ya juega su quinto partido de Copa Libertadores en este año. El día de mañana tenemos 21 a 30 horas, dos partidos en simultáneo. Por Copa Libertadores, 21 a 30, mañana, Estadio La Huerta, Trinidense recibe a Colo-Colo. Repito, 21 a 30 partido. horas. ¿Arturo Vidal viene o no? Y vamos a confirmar. Porque, no, según lo que leí, él estaba lesionado. Sí, por eso. Pero igual los amigos del WhatsApp en un momento al toque nos van a tirar 0972-730-730. Estábamos hablando lo de mañana, Trinidense Colo-Colo en La Huerta, 21 a 30 horas, fase 3 de Copa Libertadores. Mañana arranca el duelo de paraguayos por Copa Sudamericana, fase 1, entre Guaraní y Sportivo Luqueño, 21 a 30 horas en el Defensores del Chaco. Paiva, no te olvides. Paiva, sí. Paiva viene también por Colo-Colo. Paiva, que hizo un muy buen partido en la vuelta contra Godoy Cruz. Buen trabajo, le eligieron la figura inclusive a Guillermo Paiva, que está ahí para ser titular inclusive en cualquier momento, si es que así lo decide Almirón, el entrenador de Colo-Colo. Bueno, mañana tenemos el simultáneo, Copa Libertadores fase 3, Trinidense, Colo-Colo en La Huerta, y 21 a 30 para Guaraní Luqueño, Defensores del Chaco, fase 1 de Copa Sudamericana. El jueves tenemos la presencia de Olimpia, Copa Sudamericana, fase 1, ante Ameliano. La B Azulada hace de local, en el sorteo le tocó esta posibilidad. Defensores del Chaco, 21 a 30 horas. Esto va a ser el jueves, lo que nos interesa a nosotros a nivel internacional. Y ya el viernes arranca la novena fecha del torneo Apertura, con el partido Sol de América Nacional, que se va a jugar en Villa Lisa, 18 horas. También el viernes juega el puntero del campeonato, 2 de mayo. Juega ante General Caballero de Mallorquín, 20-30 horas el partido en el Río Parapití. Para el sábado, un solo encuentro, el de Cerro Porteño Tacuarí, que va a estrenar técnico para ese partido, Defensores del Chaco, el sábado, 19-30 horas el horario del partido. Domingo, 2 encuentros, Trinidense Olimpia, 18 horas Villa Lisa, Luqueño Guaraní, Feliciano Cáceres, 20-30 horas vuelven a repetir partido, y el lunes, Libertad Ameliano en La Huerta, 19-30 horas. Sí, señor. Bueno, así viene la mano entonces con este trajín, con esta cantidad de partidos, pero muy interesantes, ¿verdad? Principalmente lo de la Sudamericana, ¿verdad? Porque tiene ese ribete de definición de en 90 único partido, 90 minutos, o penales. Si hay empate, vamos a los penales. El dinero. No hay retorno. A mí me sigue haciendo ruido el tema de las entradas. ¿Funciona o no funciona lo de RUTS? Nos pueden enviar por el WhatsApp. Ayer no nos respondieron los muchachos por la línea telefónica. No sé por qué le ignoraste y luego ya la gente del WhatsApp. Ayer nomás fue. Ayer nomás. Yo creo que ellos tienen la precisa. No, ¿qué te van a decir? Sí. Si funciona o no funciona. Pero que no haya habido tantos reportes, no sería la inversa de que no, o sea, no hay demasiados inconvenientes. Quiere decir que el inconveniente fue así como dijo Federico en su momento, lo de la red Infonet también, que ayudó a que esto tenga esos problemas. Pero el fin de semana se habrá superado, por eso pero ayer ya no hubo reportes. El de Ameliano Olimpia es ámbar. No, RUTS. ¿Cuál es ámbar? ¿Es Guaraní? No, ámbar es cuando Ameliano juega acá en el plano local. Local, torneo local. Los dos son Red UTS. Los dos son el de Guaraní Luqueño y el de Ameliano Olimpia. Así es. ¿Y en Cerro qué hay, señores? Y después de tantos análisis que ya hicimos, lo que se sabe es que ayer ya entrenó el equipo con Bernay nuevamente, que hubo una charla con los jugadores, decía Juanma, y todo normal, entre ellos, ¿verdad? Dentro del grupo y el cuerpo técnico que ya estaba anteriormente y que ha trabajado ayer, mirando el partido del sábado ante Tacuarembó,
donde se van a enfrentar Zapag y Regis Márquez. Regis viene muy mal también, qué momento este, ¿no? Para el equipo de Tacuarí. Está para ser el técnico, así como están las cosas, me decían hoy una fuente. ¿No es Recalde? Carlos Recalde, sí, estaba para definirse. Carlos Recalde. Y en Cerro lo más probable que si se le gana a Tacuarí, va a seguir Bernay, si por ahí se sigue ganando, la justificación o la defensa va a ser, nosotros nunca dijimos nada. Eso es lo que va a pasar. O sea, la prensa mintió. No, yo creo que lo que va a hacer es dejar de precipitar esa sensación dominante del viernes pasado. Si se gana el sábado. O sea, es como que yo creo que está instalado. O sea, antes del debut en la Copa Libertadores debe haber nuevo cuerpo técnico. Y si vamos con ese enfoque, todavía hay tiempo. Porque en cuánto tiempo el propio Cerro consiguió el sustituto de Arce, que fue Saba. En cuánto tiempo Olimpia consiguió el sustituto de aquella vez Cáceres con Aguirre y esta vez Arce, transición Palermo. O sea, pero ahora son más rápidas las transiciones. Por eso. O sea, cada vez es mucho más rápido. Mira, imagínate lo de Olimpia que nosotros habíamos hablado. Cuando Arce era técnico todavía, que le molestó mucho, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que informarlo, ¿verdad? Hablábamos de Martín Palermo. O sea, las transiciones ya hoy... pero esto parece que en Cerro no pasó. No, pero lo que decía ellos Ariel... no tenían previsto, por lo visto, mirar, decir, bueno, si no funciona ya tener en carpeta 3 técnicos, por ejemplo. Eso hacen los clubes europeos, por ejemplo. Sí, los clubes europeos eso está demostrado. hacen a largo plazo. Vamos a mirar un poco si es que dentro de un año nuestro técnico se va. Voy a poner un ejemplo de Chervi, el técnico italiano que dirige en Brighton. Vamos a suponer que lo lleve el Chelsea, por decirte un nombre. Coste que lo quiere llevar la Premier a de Chervi, lo quiere llevar a otro club más grande, lo que quiero decir. Más grande que el Brighton, ¿verdad? Pero, entonces ellos ya dicen, bueno, si se va de Chervi, estos son los potenciales, ¿verdad? Hacen estudios, ¿verdad? Entonces, una vez que se produce el hecho, ellos ya están avanzados, ya están con el campo estudiado para que se entienda mejor. Te doy un ejemplo de una situación que se está dando que es quizás más organizada la situación, porque estamos hablando de Klopp que se va del Liverpool, ¿verdad? Ya se sabe de antemano. ¿Y qué hace el Liverpool? Publica comunicados en donde dice que está empezando a tener conversaciones con Xabi Alonso, el técnico actual del Leverkusen, ¿verdad? Que está a punto de ser campeón en la Bundesliga. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero estamos hablando de que quieren quitarle un técnico a otro equipo. Yo iba a lo que planteaba Ariel. Yo Sí. no creo que, por ejemplo, si se le gana a Tacuarí el sábado... Pero a vos te va a como- sorprender la dirigencia de Cerro, la dirigencia paraguaya, No, claro no que tenga no me algo nada sorprende. claro y que se vaya No. manejando en relación a algunas circunstancias que se den en el camino. No, pero lo que te quiero decir es que de aquí hasta la Copa Libertadores hay un montón de tiempo, hay un mes de tiempo. Y estoy citando nomás para no ir a los ejemplos de otros lugares. Acá en el fútbol paraguayo también se movieron rápido. O sea, el Cerro se movió para lo de Saba, Olimpia se movió para lo de Aguirre, para lo de Palermo. Entonces, capaz lo que va a hacer es dejar de precipitar. Lo de Palermo, también lo de Aureliano precipitó, pero para que se acelere. Porque hasta ese momento, bueno, Aureliano hasta el clásico, pero lo que se mostró contra General Caballero aceleró la llegada porque decían no. O sea, a lo sumo, eso es lo que puede evitar tener más tiempo de negociación, pero yo no creo que después de todo lo que vivió Cerro, porque no es el empate nomás el viernes pasado, es un cúmulo de factores para decir no, se le gana a Tacuarí y Bernay va a ser el que dirija la 6ª fecha de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Es que ya vimos tantos escenarios en Cerro que a mí no me sorprendería, por ejemplo, que el sábado ya esté el nuevo técnico ahí, después de arduas negociaciones en estos días. Llegamos a jueves, viernes, digan, ya está el técnico, va a venir el sábado a ver el partido y lo tengamos a Bernay ahí, que ya fue sustituido la fecha pasada, que continúa por una cuestión de tiempo, y verlo al entrenador en otro sector observando el partido, así como se dio alguna vez con Aguirre. Claramente ahí había un interino diferente, ¿verdad? Como el caso de Bernay, que ya se fue y que lo volvieron a estirar para que vuelva a ocupar la silla mientras se está eligiendo el nuevo entrenador en Cerro. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Free?
Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, es así como estamos diciendo. A ver, en este caso, Cerro al menos, si vamos a las ocasiones anteriores, lo tenía allí a Bernay como coordinador de áreas formativas. En algún momento estuvo Diego Gavilán, entonces la transición no fue tan complicada, por lo menos de manera interina siempre tuvo allí a una persona encargada, pero hoy día, si bien existe esa figura también de coordinador, que es el señor Daniel Rubiol, el español que en algún momento fue asistente de Fernando Cubero en su cuerpo técnico, tiene como técnico de la reserva a Gustavo Cañete. Evidentemente hay, no sé si algunas dudas con relación también a ceder de manera interina el cargo ante una eventual salida de Bernay, pero por el momento al menos no se está actuando de esa manera como fueron en ocasiones anteriores, por ejemplo, donde ante la salida de Chiqui estuvo Gavilán allí, rápidamente Saba luego toma o lo designan como técnico oficial. Hay que ver también la situación de Bernay hasta cuándo va, por toda la situación que ya sabemos, pero por el momento el cargo de coordinador está a cargo de Daniel Rubiol. Julio Mesa también está, el profesor que en algún momento fue parte de un cuerpo técnico también del propio Víctor Bernay, está como subcoordinador de informativas en el Parque Azulgrana y como técnico de la reserva Gustavo Cañete. Son un poco los nombres que tiene allí Cerro de manera interna, por decirlo de alguna manera. En Luque ya se vendió varias entradas en Red UTS para el partido de mañana. Solo que tenés que estar registrado en la web. Sí, no, lógico que tenés que estar primero registrado en UTS, ¿verdad? Pero después de ahí a que funcione es la pregunta. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. ¿Qué sabes de Cerro, Federico? Y la misma cosa, no me atrevo a decir lo que me cuentan de diferentes sectores porque no sé hasta qué punto puede ser sostenible. Pues sí. Ayer, por ejemplo, apareció como candidato fuerte de un sector Gustavo Florentín. Gustavo Florentín. Alguien le llamó, pero lo que pasa es que dice que esa reunión del sábado terminó, fue muy, no sé si Juanma tiene la misma información, fue muy, porque no se ponen de acuerdo con el perfil del técnico. Y se sabe que... Y bueno, entonces es un ataja puesto, entonces ataja el cargo de ahora Bernay. Sí. Se mantiene. Ataja el cargo hasta que venga el nuevo técnico. Hasta que se pongan de acuerdo de quién va a ser el técnico y el que acepte. Porque si uno fue Heinze, hay otro ya que no aceptó, no sé quién es. No creo que le hayan ofrecido a Milito, que ya le dijo que no 2 veces. O sea, sería muy ya... Más ahora que Milito ya está en otra cosa, pero no sé quién puede ser el otro que puede ser interesante. Pero el nombre de Florentín, de buena fuente, alguien de esa comisión que tiene Cerro Porteño le llamó. Y le dijo, esta semana es clave. Me quedo con esa frase, esta semana es clave. No sé a qué se refiere, si se refiere... Y yo te dije que manejo la información a lo que voy a decir el miércoles, que mañana... a lo que están hablando los compañeros de Tacuarí, pero no sé por qué... Pero que esta semana es clave, la frase. A mí me volvieron a decir que Julio Cáceres el firme candidato. Y es el que más gusta, el de más consenso, creo. Sí, el que más gusta, pero el tema es, están esperando lo del miércoles, ¿verdad? El guaraní luqueño, la resolución de ese partido. Para bien o para mal, ¿verdad? Porque si se elimina... Pero, o sea, como pase lo que pase, es el último partido de Julio en Luque. O están especulando con una eliminación. No, porque realmente sería poco serio. Lo quieren convencer a Julio de... ¿Poco serio en qué sentido? No, y que si vos vas a especular con un resultado, o sea, vos estás inventando todo un proyecto para... No, a lo mejor no es que estás esperando un resultado. Lo que pasa es que a lo mejor él tiene un compromiso. Por eso te decía. Y lo que está esperando la gente de Cerro es... porque supongo, vamos a ir a... que le llamaron a Julio, ¿verdad? Y Julio le dijo, tengo el partido el miércoles, sí. Déjenme terminar este ciclo, cerrar este ciclo, ahí vamos a hablar, ¿verdad? Allí saca... Esa es la lógica. Claro, allí saca la de poco serio. O sea, no, ahí sí se entiende, pero si esto depende
Esto es lo no, que... no depende, por eso que dije para bien o para mal. No, por eso. Porque si es para mal, bueno, se va a ir Julio, verás, Luque mismo le va a decir, bueno, está bien, andate. No, yo no creo. El Luque está muy contento con lo que ha hecho hasta ahora Julio César Cáceres. Bueno, pero quedarte eliminado de la Sudamericana, pues es un golpe, ¿verdad? Porque no es una entrada que no vas a tener económicamente hablando. Mira que tiene la misma cantidad de puntos luqueño de... ¿Cómo se llama de Cerro Porteño, verdad? Un poco más tiene. Luqueño uno más. Julio tiene 12. Uno más. Una campaña medio similar Sí, nomás también. sí, O sea, sí. bueno, y después el tema de que si gana, si clasifica, sí, señores, me saco yo acá el sombrero, acá llevo y miren No, lo por que eso, le doy. Luqueño Le en el doy la torneo está bien. clasificación y me voy, me estoy yendo a un club. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, yo no creo que Julio Cáceres Díaz se resista porque va a ser un crecimiento para su carrera profesional. ¿Pero acaso no le dijo que no Olimpia? No sé, yo Pero siempre él salió medio molesto también de Olimpia. yo siempre mantuve la información de que Martín Palermo era el candidato 1. No, pero Y que había hubo, una o sea, cuestión que de hubo que- contacto. O sea, yo lo que te digo Sí. es de la predisposición. Acá hay profesionales Pero que Cardona no le llamó a él. No, pero El de que presidente hubo- Olimpia No. Cardona Pero no. fueron dos personas mayores del anillo Cardona, pero como dice Ariel, a él lo echaron a Olimpia, ¿verdad? Hace poco y si hubiese que poner un motivo, no fue un motivo muy justificado. Es más, Pero es fue más. como dice Bruno, si Luqueño pierde con Guaraní, el estado de humor de Luque va a cambiar. Sí. De Luque hablo del microclima ahí, porque es el partido. Sí. O tenés que con Palermo no va a cambiar si pierde contra Ameliano. ¿A quién le trajimos? No, eso sí, pero de allí a pedir- Son partidos muy importantes. Hasta el presidente Ameliano estaba enojado. Pero yo- Imagínate, no, son los jugadores yo- que no tiene una hinchada que responder. Guaraní, a Bobario si pierde lo va a mirar con otro ojo. No son Claro. criminales sobre todo los No, partidos que no, se vienen. no, ya sé, pero Está yo no Javier creo... Usher, yo no perdón. creo que ninguno de los cuatro corra riesgo si queda afuera. No, Por no, eso no. nomás. Pero va a sumar, viste que van a sumar puntos en la tarjeta. El caso de Palermo no, pero el estado de ánimo va a cambiar. Cáceres y Bobaglio lo van a mirar ya con otro ojo, de lo que era algo interesante. Y Pedro Sarabia, el presidente cargó con los jugadores, contra los jugadores. Javier Usher estuvo ayer en la manifestación que hubo en Cerro Porteño, socio del Club Cerro Porteño. Javier, gusto saludarte, ¿cómo te va? Buen día, Bruno, Federico, Dani y a todos los cerristas que están en sintonía. Bueno, estamos con Ariel, con Fabio, con todos los compañeros también. Estuvieron manifestándose ayer. Contanos un poco qué fue lo que pasó. Algunos tomaron como que era demasiado poco la manifestación. Alguna vez acá Juan José Zapá me dijo, ¿pero qué me van a echar estos 20 gatos locos? Una cosa así fue que me dijo, ¿verdad? ¿Qué me van a Aquí mismo, echar Bruno estos? no trató de pelagato. Yo creo que Sí, como pelagato, socio al día- ahí está. como socio al día nosotros pagamos de nuestro bolsillo y tenemos derecho también a manifestar nuestro disgusto, ¿verdad? Queremos ser la voz de muchos que de repente no pueden manifestarse por X motivo, por tiempo, por distancia, pero impresionante el apoyo. Obvio que hay también gente que se burla, ¿verdad? Pero no importa. Queremos ser por lo menos ese porcentaje, por más mínimo que sea, de la voz del cerrista que no está contento con lo que está pasando, cómo se está manejando el club. Lastimosamente, nos duele como cerrista. Nosotros nos faltamos en la cancha de Bruno, aunque Cerro le vaya mal, no le gana a nadie, estamos presentes. Y creo que tenemos derecho también a manifestarnos, a elevar nuestra voz de protesta, ¿verdad? Pacífica, porque no le faltamos el respeto a nadie, no le amenazamos a nadie. Somos socios al día, como saber, somos gente de familia, gente de bien. Amamos a Cerro Porteño y bueno, por lo menos elevar nuestra voz de protesta como te había manifestado. Jugadores y dirigentes respeten la camiseta, decía una de las pancartas. ¿Ustedes también apuntan a los jugadores? Y la actitud no se negocia, Bruno. Cerro es un club demasiado grande que el jugador tiene que estar comprometido. Y si no entra con la mentalidad que tiene que ganar, dejar el alma en la cancha, creo que se equivocó el club, ¿verdad? Tiene que irse a jugar, sin mencionar a otro equipo, ¿verdad? Pero tiene que irse a otro lado nomás. ¿Quiénes, por ejemplo, son los jugadores apuntados? Y no quiero entrar en esa en esa polémica, Bruno, pero hay jugadores que lastimosamente no están a la altura, ¿verdad? Y
yo creo que el hincha de Cerro se merece respeto, ¿verdad? Porque hay algunos que caminan, no corren y no puede ser eso. A ver, ponelo a Zapac. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaban entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Avilán un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo el chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? Bueno, ahí está. Sí, nos acordamos, Bruno. Y esa vez había socios vitalicios que querían también presentar la nota. Yo creo que toda persona merece respeto, así como el señor Juan José Zapag. Nosotros no le faltamos respeto, solamente queremos que se ponga las pilas o le delegue a alguien, porque estamos huérfanos del presidente, Bruno. No puede ser. Cerro se está manejando como un club de intermedia, una vergüenza. ¿Cómo? ¿Por qué es un club de al intermedia? técnico, le dicen que se quede. Yo le aprecio mucho, le respeto al profe Bernay, él sabe eso, es un amigo. Y yo creo que él no se merece también ese manoseo que están haciendo con él. Hay que respetar al profesional y no se están manejando como corresponde. Y ahí viene el hartazgo del Cerrita, Bruno. Y bueno, queremos ser esa voz de protesta. Ayer recibimos muchas llamadas, mucho apoyo y vamos a estar ahí siempre. Obvio que le vamos a apoyar a Cerro siempre. Queremos verle a Cerro que esté siempre peleando los primeros lugares. No ser burla por estas cosas. Así es, querido Bruno. Ahora, decime una cosa. La pregunta que siempre nos hacemos. Si no está Zapac, ¿quién toma el club? Hay mucha gente, Bruno, que el cuco ese de la deuda... se sabe bien, ese yo creo que con una auditoría se va a saber y no hay problema. Se le va a pagar en cuotas también a Juan José si es que él, eso es lo que pretende, ¿verdad? O si él quiere asustarle a la gente. Que le dejen a un verdadero cerrita, que esté en el club, que se vaya en el vestuario con los jugadores. Bruno, si vos sos presidente de un club, no vas a ir a reclamarle a los muchachos, ¿qué es lo que pasa? Si vos estás poniendo la plata, como dicen los perros, que hay la billetera, acercarte, no hay problema, el problema, ¿querés jugar o no querés jugar? Respetarse, amigo, es del club del pueblo, es un grande del Paraguay. Bueno, así nomás es. O si no haces eso, quiere decir que no te calienta, Bruno. Y obvio que te van a reclamar, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros pagamos, nadie paga, yo pago en mi bolsillo, el mío, pago 5 carnets de mi casa, de mi familia, trabajo y con orgullo, digo. ¿Y cómo no voy a poder yo protestar, Bruno? Y voy a estar, el próximo partido voy a estar en la cancha, nosotros nos faltamos. Viajamos detrás de Cerro, se invierte mucho, Bruno, y nadie nos da 5.000 guaraní, tampoco le pedimos nada a nadie, ¿verdad? Pero yo creo que el Cerrita se merece respeto, tanto de los jugadores y de los dirigentes. Eso es lo que nosotros pedimos. Está bien, Bruno. claro. Ariel, Dani, Federico, Fabio, Javier Ucher, estuvieron ayer manifestándose, pancartas, respeten el club, mucho sueldo, dirigentes, jugadores, respeten la camiseta. Mucho sueldo, poco huevo, es lo que reclaman los muchachos. Mucho sueldo, poco huevo. Y el Así famoso mismo, Bruno. Y algunas frases que los muchachos tiran y el sentimiento del hincha cerrita en general fue eso. Quisimos ser por lo menos ese 1% que se va a dar la cara y diga, hey, vamos a ponernos las pilas o si no váyanse todos. Y el famoso basta con la Z de por medio ahí, Javier. Y Claro, se entiende. claro, pero ¿y crees que van a tener más convocatoria? Porque así no hay mucha fuerza, Javier. Creo que sos consciente, ¿verdad? Claro, pero siempre pues hay que romper el hielo, como se dice. Y una vez que se haga esto, van a venir más convocatorias seguramente. Hay mucho grupo organizado de Cerro, hay mucha gente que está cansada y quiere también dar su granito de arena, ¿verdad? Y bueno, esto si no mejora, obviamente que
se van a ir manifestando cada día más los muchachos. Bueno, y la gente que, pero a ver, vos decís que Zapag no está, que no se va a reclamarle a los jugadores. Y vos le ves, Bruno, vos ves pero no que tiene, está. ¿acaso no tiene su entorno, sus dirigentes, los dirigentes que están ahí en el día a día? Te pregunto, por ejemplo, vamos un poco al caso Jubero. ¿Qué ustedes piensan de Fernando Jubero? Que es el manager, Y yo ayer estaba escuchando el programa de ustedes y concuerdo plenamente lo que ustedes dijeron. Él está ahí, se lava las manos, no sabe qué función cumple. No, yo no te traje tal refuerzo. Fácil pues es lavarse las manos y tirarle a otro la responsabilidad. Él está cobrando ahí un buen sueldo, no creo que esté por poca plata ahí. ¿Y dónde está el trabajo de él? Así nomás, bro. Javier, acá nos preguntan, ¿usted en la elección pasada trabajó en el equipo de Zapag o no? Yo trabajé por el señor Enrique Berni. Ah, por Berni. Sí, y en su momento aclaré eso, porque los perros, nadie recita el archivo como se dice, ahí te atacan, vos ni te imaginas los memes, cómo atacan, no importa, igual estamos nosotros le queremos hacerlo, nosotros queremos verle hacerlo siempre campeón, y nos pasa por ahí. Si yo trabajé por Bruno Pom para presidente y Bruno Pom no está funcionando, obvio que voy a reclamarle a Bruno Pom, ¿verdad? Así nomás, en todos lados es así. Los resultados son los que mandan y lastimosamente Cerro últimamente, en vez de salir campeones, ahora no estamos ni segundo, estamos equipo de media tabla, somos una lástima de todo lo que está pasando. Bueno, y ojalá todo esto sirva para un envión anímico, que ganemos, porque nosotros, como yo le dije, la actitud no se negocia, vos podés ganar, empatar o perder, pero dejan a todos amigos en la cancha, respetarle. Nosotros salimos en la cancha y le vemos a alguna criatura, lo que le llevamos hijo a la cancha, le ve llorando, que solamente el padre que tiene un hijo sabe lo que es eso, sabe lo que duele llevarle a tu hijo y verle ahí impotente. Y bueno, a esta gente parece que no le calienta, y eso es lo que nosotros queremos, que le caliente, que se despierte, no sé, que Zapag golpee la mesa, que haga algo, que sea un presidente, que no sea un presidente ausente. Eso es lo que pedimos nosotros. O que se vaya a su casa si es que no le da las condiciones. Le vamos a pagar en cuota lo que se le debe. Bernay, para vos, ¿es técnico para Cerro Porteño? Yo le aprecio mucho al profe Bernay. Mira que me está poniendo entre la espada y la pared, Bruno. Y me duele lo que está pasando con él también. Ese manoseo no se merece nadie. Que vos seguís, que no seguís. Yo creo que al profesional hay que respetarle. Yo sé que me está escuchando el profe y él sabe que yo le aprecio mucho y yo no le voy a criticar a él. Cada partido que me voy siempre le apoyamos y bueno, hay veces salen y hay veces no salen las cosas. Bueno, sí, Fabio. Sí, y del entorno de Zapag, ¿qué opinas, Javier? Los dirigentes que acompañan este proceso de hace un tiempo ya con él en cuanto a todo lo que deciden en el club. Y nosotros ahí en la cancha, ¿a quién le solemos ver? Ahí está Jubero, Carrizosa, y normalmente cuando las papas queman ya rajan antes del partido, pues los perros ya les crachan, ¿verdad? Yo creo que tienen que dar la cara. O sea, si vos sos cabeza, estás al frente de algo, obviamente que va a haber gente que te va a apoyar y que te va a criticar, pero salí a dar la cara, hermano, no te vayas a esconder. Eso es lo que pide el cerrista. Eso es lo que quiere, que den la cara, que salga un referente, que hable el presidente. Bueno, muchachos, vamos a cambiar esto, porque ya no compramos más espejitos. Muchísimas gracias, Hugo, por atendernos. Un fuerte abrazo. Javier, perdón. Dale, Bruno, a las órdenes. Paré un ratito acá para atenderte. Y muy amable, muy gentil, Javier. Vamos a estar siempre en la lucha. Gracias, Javier. Por el espacio, Bruno. Un abrazo. No, por favor, gracias. Javier Usher, socio del Club Cerro Porteño. Lo que pide es presencia del presidente de Cerro. Pero la verdad que muy pocos estuvieron. Poquito. Pero por lo menos ¿quiénes estuvieron los que se manifestaron? Los manifestantes. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una protesta, hubo oposición masiva? Prefiero esta que aquella con bomba que tuvieron que estar todos los jugadores corriendo. Esa fue... De la barra.
Y claro, prefiero esta donde hay gente claro, que... y quizás la fuerza que va a va a la estar más cancha. la fuerza va a estar más en en las pancartas, en los mensajes que están ahí, ¿verdad? Ahí Pues está la lo mismo fuerza de pasa todo, a de nivel toda la país. La movilización. otra vez contra el Congreso también, ¿cuándo eran? Los señores de siempre, Roa creo que era el apellido, y después unos cuantos, y Sí. bueno, pero alguien. Porque en el momento del partido sí hay gente que se tira. La otra vez los últimos partidos de Cerro terminaron con insultos de mucha gente. Pero ir un día a semana al primer entrenamiento con los carteles no me parece... O sea, siempre nosotros nos reímos y la gente se ríe. Capaz que hasta el que piense igual, mira que pocos fueron. Por eso suele yo la preguntaba, gente. sacando Sí. ese tema de los partidos que tiene una concurrencia inherente. No hay, Dani. Yo me acuerdo en Olimpia una vez la barra, bala, gane, no bala. En Guaraní también le pintaron la muralla lo de la barra. O sea, no, Pero no te hay esa hablo de algo cuestión. genuino, ¿verdad? Es decir, de una sí, oposición. claro. Porque eso que vos recordás, es más, cuando Arce era el técnico de Cerro, Arce daba a entender que esto hubo aprobación, Claro. hubo... Fue algo bien, Claro, bien organizado. pero, o sea, en el mal sentido. la última vez que una oposición genuina o una protesta genuina, como la que describía Usher, que haya tenido una concurrencia, espera, acá parece que tenemos que escucharle al pueblo o a la disidencia, ¿no? No, ¿sabes qué me dice un amigo cerrista? Inclusive, fíjate en la foto general que se toman, todos los convocados. Hasta da para un meme, dice, contá, me dice. Sí, ya he visto. Por eso, Y vos hasta mirá, eso, bueno. eso dicen algunos cerristas, Y inclusive. vos miráis Zapag y tendencia todo el fin de semana, arriba. También. Número uno. Pero por lo menos... En el Twitter. digo. Por lo menos van a ganar presencia así en los medios, que le va a dar Claro, más fuerza, claro. y se darán por enterados los dirigentes, y alguna molestia, algo le va a picar a los dirigentes del Cerro Porteño y a los jugadores, supongo, con este tipo de inscripciones que apuntan directamente a ellos. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generación. Carlos Recalde, así como estábamos diciendo ante la salida de Eutropio, el brasileño, Carlos Recalde, él estuvo dirigiendo en la reserva, ¿verdad? De Libertad, ahí se había iniciado. Sí, después pasó por Cerro y dio el salto, recuerdan ustedes, a Resistencia. Le llamó Resistencia para ver si se podía salvar, y ahí va dejando las inferiores de Cerro, va a Resistencia, Carlos Recalde. Fue su experiencia en Primera División Resistencia, y ahora se le va a dar esta posibilidad en Tacuarembó después de los malos resultados de Vinicius Eutropio, que fue el hombre del milagro el año pasado, pero las cosas cambiaron ya en esta temporada. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Y es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso pate y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Pregunto, de cara al partido del jueves, 21:30, Ameliano Olimpia. Si sos Palermo, ¿lo hace jugar a Carlos Arrúa? Totalmente, tiene que jugar Carlos Arroyo, y más todavía por la imagen que mostró Olimpia en el partido anterior. Careció de creatividad, de juego importante, sobre todo en el segundo ¿Vos tiempo. lo ponés por el pase que le dio a Bruera? No, porque él tiene esa característica para que el equipo tenga un mejor andar, un mejor armado de juego. Él te da mucho en pase, pausa, todo lo que necesita un Porque equipo mira de que fútbol. Ameliano, no es fácil Ameliano. ¿Se acuerdan cuando empezaba a jugar Carlos Arrúa? Le habíamos Ahí en elegido ese, como- perdón, Ariel, Sí. en ese caso le sacás a Alex. Colmán. ¿Quién no, sale? Colmán el chico, está para salir. que jugó como extremo por derecha. El que jugó Colmán, el si extremo- lo cambias de perfil a Cardoso sería. La En variante. las primeras fechas era cuando entró y debutó con la camiseta de Olimpia, ya con gol, ¿fue? ¿O con pase gol?
Carlos Arrua, y generaba juego y se En movía Encarnación. y acompañaba. El partido contra Decíamos que el Tacuarí. mejor jugador de Olimpia era Carlos Arrua hasta que se lesionó. Hay que buscarle de cualquier manera el lugar. Vos sabés que con Arrua se da una particularidad. Fue por Alex Franco, quien ingresó el sábado pasado. Y en Encarnación también él había entrado para jugar de doble 6. Es el puesto que menos le gusta a Arrua. Pero estamos hablando de dos partidos donde circunstancialmente él entra, mérito de Palermo de haber metido un cambio ofensivo cuando el partido no estaba controlado. Y él termina haciendo esos, el gol en Encarnación y el pase gol para Bruera el sábado pasado. Ahora, con el fútbol que quiere Palermo, yo no sé si Arrua es el indicado para jugar como cuarto volante. Entonces, uno deja esa duda, porque si juega Arrua, el dibujo tiene que cambiar. Porque Arrua es un tipo que se pierde cerca de la raya. Un tipo que vos querés centralizarlo justamente para que te filtre esos pases distintos que él puede dar. Entonces, si va a jugar Arrua, yo tengo que jugar rombo. Y si va a ser por Franco, lo tengo que retrasar bastante. Entonces, yo creo que ¿Y si lo mandás de vuelta a Franco a la derecha y a Arrua ahí en el medio? Y podría pero ser... ese es el doble, pero al lado es como el volante más para mí adelantado, Franco le cerca está de dando una dinámica muy Esas interesante. son las cosas que tiene que analizar también Palermo, porque Ameliano le va a ceder el juego. Ameliano le va a dar la iniciativa a Olimpia. Y después, cuando tenga el momento oportuno de dividir el juego, ahí le va a tirar la pelota a Zamudio, a los que cambian de ritmo en ese equipo, ¿verdad? Que son terribles realmente en el cambio de velocidad. Pero Olimpia va a ser protagonista del juego, y desde ahí hay que ver si encaja bien a Rúa. Yo igual lo pondría a la izquierda, porque Olimpia va a tener más tiempo la pelota. Lo pondría dentro de un sacrificio, sería eso, pero yo necesito que él juegue, participe constantemente del partido de Olimpia. Jugaba William Mendieta con Garnero. Sí, Garnero, ¿verdad? Se metía más al medio. Con la ¿verdad? libertad, cuando tira Olimpia la pelota, de moverse por donde él quiera. Y con la obligación de hacer la figura cuando Olimpia, el equipo pierde. Puede tener un equipo la mucho pelota. más metedor, ¿eh? Un equipo mucho más... O sea, más que le salen triangulaciones porque saben los jugadores, ¿verdad? Pero la premisa ahí es la dividida, ganar y ir rápidamente arriba, buscar la movilidad de Prato, la subida de Román. Yo me pareció escuchar que cuando le preguntan por Arrua, él dijo que Carlitos, para lástima, él sigue esperando... Que como que perdió después de la lesión el puesto en el... Es que no hay lugar para él en este momento. Así mismo. Sí, eso es lo que dijo, porque como que Así y como alguien dijo. Sí. tiene, porque esa es la Le preguntaban típica. que si él juega para ese Arrua, dijo no, Arrua muy bien, Vos pero sabés que para los técnicos él perdió... hay jugadores que desde la declaración le genera cierto dolor de cabeza, porque es un jugador que enamora a la prensa, al hincha, pero vos sabés que es un dolor de cabeza por decir, ¿y a quién saco? Y en este momento Palermo tiene a sus 10 jugadores bien distribuidos en el campo de juego, y Arrua va a ser prácticamente un disruptor. Por eso citaba una figura de decir, Yo no sé si se va a arriesgar. Yo creo que va a repetir equipo él. Yo también. Yo creo que él va a repetir equipo. Como va bien y consigue resultados, porque ¿por qué tocarlo? Arrua, Y por está la bien, forma de jugar, Arrua siempre. tiene armado, pero no tiene tampoco marca. No, es un jugador y mira que Ameliano se te planta, y si te llega a manejar el medio campo, o de por ahí, no es que maneje el medio campo, retroceda líneas y te juegue de contragolpe. Puede ser un equipo complicado. Aguantame, Fabio, yo sé que querés opinar. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear en el Cacique. Te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos en Luque, Areguay, en Itagua. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. El tema es que Olimpia viene de un antecedente que no fue bueno en el partido con Luqueño, porque Luqueño le manejó la pelota, le escondió el balón en el segundo tiempo, sobre todo en la recta final del partido.
Y si Olimpia se va a acceder... Pero Ameliano no es luqueño. No, y por eso. pues. Y si Olimpia se va a acceder en el juego directo, se puede equivocar, porque Ameliano te va a poner 2 líneas de 4, Sarabia te va a poner 2 colectivos enfrente, y no le va a importar tener la pelota, le va a dejar a Olimpia que tenga... Y si Olimpia no tiene inventiva, creatividad, si es solo intensidad, presionar arriba y tratar de ganar los últimos metros con Prato, una jugada individual, Parsahud puede chocar con ese frontón de Ameliano. Federico, ¿vos por qué decís que va a mantener el equipo? ¿Por qué Porque, crees? primero por la respuesta de Palermo, que le preguntaron si Arrúa estaba hubiera sido muy tentador para él decir, sí, vamos a ver el progreso de los días, pero él como que dijo que lo que están jugando ahora hacen que lamentablemente Carlitos tenga que seguir esperando. Así dijo. Sí. Entonces, y me pareció hasta ahora muy sincero en todas las respuestas Palermo, desde que vino, y me parece que por eso me oriento a pensar que va a seguir con el tema de la intensidad. Es más, me parece que va Fernández en reemplazo de Colmán. Fernández con la recuperación de la otra para el gol se ganó muchos puntos. Bueno, pues, porque él busca intensidad, entonces dividida, hay cambio. Dividida busca. Claro, pero hay cambio, entonces si no, juega pero Colmán Fernández... no va a arrancar. Bueno, entonces con Fernández... Colmán, No, claro. todo bien con el par de jugadas que hizo, digo, pero... Hugo Fernández, claro. Colmán está jugando por el tema de la Claro, regla. Regla no. que no existe en la Sudamericana. Exacto, Pero- ahí Y va. con eso Fernando Cardoso pasa a jugar por derecha. Sí, y en un momento se alternan y va así, pero me parece que va ese equipo el jueves. Está en línea el presidente Rieder, trinidense, Olimpia, en Dos Bocas el domingo. El domingo en ¿No, Villaliza? Villaliza está previsto. En Villaliza. Villaliza o Dos Bocas. Villaliza. Norman, gusto Gianni. saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, un gran saludo ahí para todos los que te acompañan en el estudio y para la audiencia también debe ser un gran saludo. Bueno, felicidades, muchas felicidades por lo de Trinidense. Estuvimos muy contentos. Ese día fue emocionante realmente. Después te vamos a hacer llegar el gol. No sé si ya te hicieron llegar el gol de acá de la transmisión. Me hicieron ya al instante, emocionante. Allá ya escuché, apenas terminó el partido. Ah, mira, vos, es que fue histórico realmente. Te queríamos consultar, ¿hubo un cambio de escenario para el partido de Trinidense Olimpia, presidente? Así es, se juega en cancha guaraní. Ah, se juega en cancha. ¿Y a qué se debe ese cambio? Y el tema es que nosotros en la reunión, como no se puede jugar ese partido en cancha de Trinidense, ahí hemos puesto un poco por el apuro cancha de Soldamérica, pero finalmente por los partidos y la seguilla de partidos que tiene Soldamérica, bueno, hemos visto jugar a otro lado y decidimos irnos a la cancha guaraní. Aprovecho para agradecerle al presidente a todos por habilitarnos ahí para jugar. Perfecto. Entonces está el cambio confirmado, muchachos. Y Norman, todo pinta que ese partido, tanto ustedes como Olimpia, van a jugar con un equipo más alternativo de lo que viene jugando. Y bueno, mira, nosotros jugamos con un equipo básicamente alternativo del partido contra General Caballero en Ciudad del Este, habiendo llegado 2 días antes, 3 días antes de Ecuador, y la semana que viene, 2 días después del partido de Olimpia, tenemos que viajar de vuelta a Chile. Hermoso todo lo que le estoy diciendo, hermoso, emocionante, un sueño, pero es una logística no menor y nosotros como un club de barrio tenemos que capear con todo eso, así que es probable que vaya un equipo alternativo, así como están las cosas hoy. Vos que sos rockero, Norman, tipo esos grupos de rock grandes, ¿no? De gira en gira. ¿Cómo? Vos que sos rockero, andan tipo esos grupos de rock grandes, digo, de gira en gira. Un aeropuerto, se bajan. Ni con la música me fui tan lejos como con el fútbol, pero bueno, son tiempos diferentes y la verdad que la dedicación que le estamos poniendo al Trinidense desde que empezamos es grande, ¿verdad? Es muy grande y eso no te garantiza el éxito, pero te acerca un poco más, ¿verdad? Y la verdad que estamos demasiado contentos y disfrutando de este momento increíble, porque yo creo que esa es la palabra que mejor escribe todo esto. Increíble, pero hoy capeando con toda la exigencia, capeando con todo esto que mencionaste, ¿verdad? Siendo un club de barrio que no tenemos la infraestructura administrativa como para organizar todo esto, por lo tanto requiere de todos nosotros dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo y toda la concentración a todo esto, que repito, es hermoso. ¿Ya saben cuándo hinchas de Colo Colo van a venir? Lo que sabemos que ya salieron 5 buses. Unos De la 250. Banda. Son bravos esos presidentes, ¿eh?
¿Cómo? Que son bravos, digo, que la policía, hay que hablar con la policía, que tenga mucho cuidado con ellos. Estamos perfectamente al tanto de eso y yo mismo participo en las reuniones de seguridad en conjunto con la Conmebol y estuve esta mañana, toda la mañana en el Club Libertad y siempre con el afán de realmente tratar de cuidar hasta el último detalle. Va a ser un partido para nosotros desde todo el punto de vista nuevo, ¿verdad? Desde lo organizativo, manejar barras de este tipo es un desafío no menor, pero contamos con el apoyo de toda la policía, de la montada, del antidisturbios. Estuvieron todos presentes hoy y tienen mucha experiencia, así que confío en que va a salir todo bien mañana. Norman, el presidente de Ameliano decía que si ellos ganan su partido el jueves, prácticamente salvan el presupuesto anual de todo lo que es este 2024. Ustedes, al haber garantizado ya mínimamente fase de grupo de la Sudamericana, ¿económicamente es la misma perspectiva o tienen más gastos? Realmente con los ingresos vinieron muy bien. O sea, si uno quiere decir paro la pelota acá, nosotros podríamos inclusive cancelar gran parte de la deuda, pero cuando uno quiere seguir avanzando y piensa en más lejos, lo primero que tiene en la mente es reinvertir, ¿verdad? Entonces nosotros sí, es una gran ayuda, sin ninguna duda, nos ayuda mucho este año, y nosotros vamos a sentar una vez que termine todo este tema que hoy nos ocupa, vamos a ver de aplicar los fondos que podamos aplicar de la manera más conveniente para el trinidense y su crecimiento en el sueño que tenemos, ¿verdad? Te cuento, presidente, que no viene Arturo Vidal, está lesionado el chileno y seguro lo van a guardar para el partido revancha. Entonces sí, desde luego Guillermo Paiva, que ya lo conocen ustedes también y ya ha ganado su lugar ahí en el equipo de Colo-Colo. Así mismo, y viene sobre todo su camiseta que tiene mucho peso, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy conscientes de eso, independientemente de los nombres de los jugadores. Es un club grande y merece todo el respeto, y nosotros como trinidenses vamos a ir a seguir haciendo o tratar de hacer la heroica, que es lo que nos trajo hasta acá, ¿verdad? Porque si lo de el Nacional fue heroica, esto no sé qué descripción puede tener, pero es la mega heroica. Y bueno, es lo que nos toca hacer a nosotros, y vamos a tratar, sino que vamos a hacer todo el esfuerzo, y con todas las armas que tengamos vamos a poner toda a disposición de los muchachos, del profe, para que peleen con la sangre guaraní y tratar de llevar este enorme desafío adelante. El autor del gol, Roger, sobrino de Jonathan Santana, una linda historia, tiene el autor de uno de los goles más importantes de la historia de Trinidense, Norman. Así mismo, él está con nosotros ya este es su cuarto año, hoy ya es del Trinidense, y él nos había dado el gol del campeonato en el 2022 y nos dio este gol de la clasificación de la Libertadores, así que es un chico que está creciendo mucho, le conocemos desde hace un buen tiempo, ya acompañamos su crecimiento, apostamos por él, confiamos en él y se mandó un golazo, cosa que nos alegra muchísimo porque necesitábamos eso, y bueno, nos regaló él y de luego que todo el equipo, el cuerpo técnico, todos, ¿verdad? Pero fue el que metió el gol, así que contento por él. Pero eso es lo lindo del fútbol, porque uno piensa el hijo del Nino Arrúa como técnico, cómo va quemando etapas ahora en el plano internacional. Ahora, por ejemplo, va a enfrentar a un equipo que su técnico fue el último finalista con Boca. Ya hablaban ustedes de lo de Vidal, lo que significa Colo-Colo en Chile, en gran parte del continente, campeón de América. Entonces, hay que darle dimensión a esto y disfrutar, Norman, disfrutar en serio. Coincido 1000%. Mira, esto, afuera de todo el estrés sano que te genera todo esto, porque no nos tiene al trote, al máximo, a las corridas nos tiene, pero no nos olvidamos de disfrutar, porque al final somos conscientes que lo que logramos vino sí de muchísimo esfuerzo, sacrificio, y sobre todo, como siempre digo, ¿verdad? Y no me quiero cansar de repetir, porque cuando le hablo a usted me hablo a mí mismo, pero de soñar en grande, ¿verdad? De creer que se puede, y detrás de eso obviamente el esfuerzo
al mismo tamaño que el sueño, ¿verdad? Pero no olvidamos disfrutar de esto, no nos olvidamos que hace 3 años estábamos jugando en otro tipo de torneo, hoy nos toca esta oportunidad. Nosotros ya nos sentimos recontra orgullosos y bueno, nos motiva para seguir trabajando mucho más fuerte en el fútbol. El año pasado la Conmebol, digo el año pasado, presidente, porque este año no se divulgaron los premios oficiales de fases. $500.000 pagó por fase 2 y $600.000 por fase 3. ¿Es el mismo dinero que reciben ustedes ahora por las 2 fases? Nosotros manejamos con los mismos montos del año pasado. 500 y 600 entonces. Así mismo. Presidente, de nuevo muchas felicidades, un fuerte abrazo, muy amable. Fuerte abrazo, Bruno, y yo sé que siempre está en contacto con mi suegro, así que atendé lo que le decía. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, Norman. Felicidades, gracias, Norman. Norman Rieder, el presidente trinitense. Cambio entonces Trinitense Olimpia en Dos Bocas para el domingo. Cancha Guaraní. ¿Por qué tu cara así, Ariel? No, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pero yo estaba pensando, lo que pasa es que Cayetano, esta es una anécdota espectacular. Él se crimina a un arquero, le dice, terminó el primer tiempo, pues. Le dice, oye, ¿qué te está pasando, fulano? Le dice. ¿Cómo que no has visto esa pelota que te entró? Le dice. ¿En qué estabas pensando? Y se cayó, ¿verdad? Y le incita el profe, ¿verdad? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué no? Pues, contéstame, le dice. Y profe, vos sabés que estaba haciendo números, estaba haciendo cálculos, el tema de mi ande, le dice. Y pues no, fue el pago de su ande. Y vos sabés que yo te iba a decir, yo imagínate, y Ariel parece que está haciendo... Yo le conozco a Ariel, se quedó con los 500 y 600 mil que, ¿verdad? Con no, eso pero estaba pensando él, pero en eso miré y pensé que era... no le estaba calculando cuánto ya recibió Trinitense en Copa Libertadores. Eso es, ¿verdad? 1.100.000, ¿verdad? 1.100.000, sí, 1.100.000. ¿O está haciendo cálculo de la ande, Ariel? No, me digas que Lola. No, tampoco no es tan difícil para la cara. No, hay muchas cosas. No, vamos, hermano, vamos a, y le dijo, haya pocos números, profe, le dijo en guaraní, le dijo, haya pocos números, profe, anda ya a calcular y nada, ¿verdad? No hay un mejor momento para el cálculo. Y sí, está calculando eso, imagínate. Edgar, por favor. Por el mes de Semana Santa, la promo Kumo Tiger vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus Cubiertas Kumo. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza, y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Experimenta la innovación con la Forte Reader y por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Respecto a lo que estaban hablando de la seguridad, la otra vez me comentaba alguien que la barra de Cerro tenía problemas con la de Colo Colo. Y acá ya me envían más precisamente lo que pasó. El año pasado cuando Cerro jugó contra Curicó, en cancha de Colo Colo, la barra de Colo Colo emboscó a la plaza, al grupo, le rompieron el colectivo, el ómnibus y todo eso, por eso un elemento más a tener en cuenta. Pero, para la fíjate que en visita de esta Mendoza hubo gente. enfrentamiento entre propias facciones, mejor dicho, de Colo Colo, y armaron un desastre en el partido de ida en esa ciudad. No, sumarle que ese día también se va a movilizar la barra de Luqueño. Sí. Al defensor A la para el misma partido hora, contra Guaraní. 21 a 30 los dos partidos. Debe haber un trabajo de inteligencia. Avisamos 24 horas antes. Y en Buenos Aires contra Boca se pusieron y robaron todos los negocios. O sea, gente complicada. Para lo que es una cancha más chica como la Libertad, que tiene ahí la gente cerca. Entonces, policía no le diga que no le avisamos, ¿verdad? Sépanlo.
Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. ¿Qué pasa, Federico? Nos sale en Olé, el título dice, en la portada está, el nuevo diablito paraguayo de River. Es un chico dice David Silvero, categoría 2009, se destacó en un torneo de juveniles y viajará a Buenos Aires a realizar una prueba. Habla de un técnico de River que cuando lo vio con 9 años ya le gustó mucho el tema. Habla de un scouting que viajó a Paraguay. Jugaron un amistoso, un equipo de Puerto Rico, que es la ciudad de Alzamendia, en Misiones, y Puerto Triunfo del departamento de Itapúa. Jugaron un partido, allí apareció David Silvero en la ofensiva de la escuela de fútbol de Puerto Triunfo, y se ganó la chance ante la presencia de los scouting de River. Y dice, será el nuevo diablito paraguayo, porque lo de Echeverri comenzó así también, dice. Fueron a verla un amistoso y habla entonces. ¿Cuántos años tiene el chico? El joven está bajo la dirección del profe Claudio Mereles. Claudio Mereles. Desde su club lo tienen catalogado como una importante promesa. Puerto Triunfo, Triunfo de Itapúa. Frente a Puerto Rico. Y está el chico acá con la camiseta del club bien albirroja. ¿Cuántos años tiene ahora? Que está con el ojeador de Vélez, de River y el profesor de acá. Tiene 18 años y viajó para la prueba. Ah, o sea, ya está, ya puede firmar contrato profesional. Exactamente. Cuidado el nombre, ¿verdad? Silvero. Vamos David Silvero. Para que salga acá. Algo importante. La barra de Colo-Colo tiene amistad con la de Olimpia, dice acá alguien. Pero ojalá que le hagan jugar. Entonces llega este muchacho, a este Silvero, en alguna selección. Bueno, yo sé que la de menores Puerto Triunfo frente tiene a Mayor que ser Otaño. llamado a mayores, ¿verdad? Para que sirva, porque sí. Porque si es llamado, suponete, a una selección menor, después él hasta los 23 años puede cambiar, o sea, puede jugar por otra selección. Por otra selección, exacto. Si es que juega por la selección mayor, ¿se entiende el reglamento, verdad? Claro, si él juega por la selección mayor, ahí ya no hay forma. No hay ni un minuto de juego y ya, chau. No hay forma. Entonces, David Silvero está frente a Puerto Otaño, se cruzan balsa, dice. Imagínate hasta dónde van los ojeadores, ¿eh? Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR, alias y link de pago. Adherite hoy a la red Dinelco y hacelo diferente. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. El yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Base, cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Acá me dice alguien. Acá me dice Rosa Ardía, gracias. No. Lo que pasa es que en una nota vi una parte de 20 años. Tiene 15 años el chico, se va a probar. 15 años tiene.
Se va con la edad, corazón que lo llevan a probar, Porque sí. vos dijiste 2009. categoría 2009. Sí. Sí, Acá hay una si parte no donde pasó habla 20. 14 y si ya pasó su cumpleaños 15. Sí. A ver un poco. Silvero. Mira un poco, hay un video. Silvero. Acá me dicen, me dice una fuente que me merece confianza, Roque hace o hacía un trabajo social en Puerto Triunfo. Hay que ver si está relacionado. Puede ser. Porque años. para que los ojeadores vayan a ir a los de River, alguien importante le tuvo que haber dicho, ¿verdad? O ellos recorren mucho. Y el que lo trajo... El scout primero es Yo que... creo más lo primero. O sea, Vos sabés- todo bien vos sabés con que hace poco hacen el hablamos- recorrido, pero... Hace poco A hablamos lo mejor con- Roque les dijo, miren, acá hay un... Hace poco hablamos con alguien, no recuerdo, y le dije yo, ¿por qué no van a haber jugadores a Posada? Le dije. Y dice que en Posada ya está todo visto, que se van al interior de Misiones. Se van a los pueblitos más chicos. Que ahí en la capital ya llevaban todo, es como los árboles, ¿verdad? La tala de árboles. O sea, en lugares donde, porque Argentina yo sé que tiene más de 6, 7 clubes, tienen casi en cada provincia, tienen una persona que ve los jugadores, ¿verdad? Y esto lo viene en un amistoso en Puerto Rico, que es un pueblito chiquito, repito, Jardín América, creo que uno de los dos de Alzamérica, que están ahí nomás, y son limítrofes con Paraguay. Y habla de un sitio acá de formativa donde lo describen al chico, capaz que por ahí mirando dijeron vamos a verlo a este, ¿verdad? Un sitio llamado Formativas Peirea, un sitio especializado. Entonces, bueno, ahí fueron a verlo, el ojeador de River, que está en la foto con el chico, 15 años, a tener en cuenta. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed de los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Me dicen, y De Micheli es amigo personal de Roque. ¿Cierto? Sí. El Bayern. Es más, en un momento... Entonces ahora Roque se van iba- atando más cabos. A lo mejor puede ser que haya sido a recomendación de Roque. Sí, que ya estaba en eso, ¿eh? Él tenía un proyecto de formativa luego con Rieder, que no nos negó Norman Rieder, pero siguió jugando al fútbol. Llámenle a Juanma porque hay novedades en Cerro Porteño. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Fuerte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Fuerte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. ¿Vos lo haces jugar a Rúa, no? Sí, le busco la manera. Pero ¿y cómo haces el dibujo táctico de...? Pues cambia pues con Arrua. Claro, y una probabilidad es la que marcamos hace rato, cómo le hizo jugar Garnero a Willy, cuando no había lugar en su figura para que Willy juegue suelto y esté tan liberado de la responsabilidad de marcar. Y la otra, jugarse por Franco, y que sea el acompañante de Richard Ortiz, porque Arrua tiene mucho fútbol le puede dar... La verdad, un volumen muy importante a Olimpia, que va a necesitar también ante un equipo que está claro que en los papeles previos se va a cerrar, que Olimpia no va a contar con muchos espacios y precisará de alguien que tenga la inventiva también de poder romper con algún toque individual, con un pase filtrado, con un toque distinto. Y Arrua tiene esa capacidad de filtrar pase, de hacer jugar al equipo.
es mucho más que Franco, a pesar de que el chico Franco en los últimos 2 partidos se ha justificado en el equipo de Palermo, pero estando bien. Ahora, si no está bien Arrua es otra cosa, pero si está en un 100% es un jugador distinto. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, Sí, para todos. sí, volvemos al aire, por favor. ¿Hay novedades con relación a Cerro Porteño? Sí, efectivamente. Hoy hay entrenamiento a puertas abiertas. Va a haber también conferencia de prensa de un futbolista a las 16. Hablará Robert Piris da Mota en conferencia de prensa en la sala de prensa de la Nueva Olla, y posteriormente a las 18, por espacio de 20 minutos, tendremos la posibilidad de ver el entrenamiento. El segundo de la semana. Cerro jugó viernes, sábado tuvieron libre los futbolistas, lo que en principio iba a ser el entrenamiento domingo, finalmente se pasó para ayer lunes, en medio de todo el cruce de informaciones que había. Ayer Bernay volvió a dirigir el entrenamiento tras el empate y hoy nuevamente lo hará. Repetimos, de 18 a 18:20 aproximadamente será abierto a la prensa, y ya posteriormente prosiguen los trabajos ya a puerta cerrada. A las 16 hablará Robert Piris da Mota en conferencia de prensa. Bueno, me parece interesante porque ahí se le puede hacer varias preguntas, ¿verdad? De qué fue lo que pasó en Cerro Porteño. Varias preguntas, ¿verdad? Y es un referente. O sea, lo de Bernay. Viendo un poco cómo se vienen manejando los clubes si importantes. Ellos pidieron, por ejemplo, por Bernay, si eso es cierto. Claro. ¿Qué piensa de lo de...? Todos sabemos cómo es cerrado Cerro Porteño en los últimos tiempos, y cuando se ponen de acuerdo para que hable uno de los referentes como Piris da Mota, me parece que es porque quieren... ¿Lanzar algún mensaje? Sí, aclarar ciertos puntos, ¿verdad? Del momento Mira, que está viviendo la semana Cerro. pasada habló Cecilio Domínguez, por ejemplo, ¿verdad? Y se le consultó sobre la cuestión de Bernay, y él dijo que los jugadores no eran responsables, o sea, no estaba a cargo de los futbolistas tomar la decisión de sacar o no a un entrenador. Pero sí, evidentemente siempre es importante la voz de un futbolista de tanta experiencia como lo de Robert Piris da Mota. Pero por ejemplo, Piris da Mota, hay que preguntarle porque Churín fue bastante lapidario en la conferencia, o sea, en el post partido. Él dijo, vos no tenés lo de Churín porque fue muy fuerte lo que él dijo. Tenemos que ver si tenemos huevo o no para jugar con esta camiseta. Tenemos que hablar puertas adentro. Autocrítica, puertas adentro. Puertas adentro, dice, autocrítica. La consulta sería si ya ocurrió eso que Churín mencionó el viernes y qué conclusiones han sacado de eso. Reflexión. Claro. Acá Cerro es al fin y al cabo el resultado y nosotros no estamos pudiendo ganar. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Pasó algo muy parecido a lo de esta noche quizá ante Libertad, y esta secuencia de empates obviamente les deja seguro un gran sinsabor. Sí, yo creo que peor que con Libertad. No puede pasar. No sé. Hay cosas de las que tenemos que hablar puerta adentro y demostrar que tenemos los huevos suficientes para jugar con esta camiseta. El fútbol es duro, nosotros juzgamos, el hincha juzga. ¿Qué opinión te merece cuando se habla de un técnico, de un grupo? Pareciera ser que trabajan mucho, lo intentan mucho, pero no se les ha dado. Seguro. Hoy, si así hubiésemos ganado, hoy tal vez no hubiésemos tenido el volumen de juego que tuvimos en otros partidos, y sin embargo igual merecimos ganar. Y está claro que hoy con las redes sociales, con el anonimato, siempre hay cosas de que hablar, muchas que no son ciertas, pero tampoco vale la pena ir desmintiendo cada rumor. Nosotros estamos fuertes adentro, desgraciadamente no se nos dan los resultados y tenemos que ser muy duros con la autocrítica, no solamente hicimos esto mal, tenemos que ser muy duros con la autocrítica, esto no puede pasar. Bueno, ¿escucharon? No, por eso. Sí, por ejemplo... o sea, basta ya, ¿verdad? Es como dijo un dirigente, respaldan al técnico, pero también tienen que demostrarlo adentro. Es como que últimamente, bueno, sí que mal perdimos, o no podemos ganar, pero no pasa nada. Porque va a quedar mal, sí, por eso decía, acá la consulta es si ocurrió el famoso puerta para adentro y qué conclusión saca. Si ahí Robert dice, no sé, todavía no pasa. ¿Y la urgencia dónde está? Eso fue viernes, hoy es martes. Yo creo que ya va a ir con la respuesta preparada, sí, no hablamos de todo. Ya dependerá de Piris da Mota cuánto divulgar
de esas cosas que ocurren. Después cuando le pregunten con el técnico va a ser como lo hizo Cecilio, no depende de nosotros, o sea, nosotros, pero el que toma la decisión es el de arriba, nosotros estamos en esto y yo creo que Cerro como institución lo que demuestra es, queremos demostrar que es otra semana más, porque ellos vienen haciendo esto. Yo me acuerdo con Chiqui, inclusive habían abierto los entrenamientos y cuando pierden un clásico, después ya nunca más abrieron. O sea, no es como que ahora está fea la cuestión, ya dejan de hablar porque habló Iturbe, habló aquella Cecilio. vez se acusó que alguien contó la estrategia para el clásico incluso. Si vino después, ahora no, pero se abrió la práctica pero para un recreativo. Pero igual después se dijo que alguien, ¿te acuerdas? Lo dije en la conferencia, como que alguien sopló. Según cuentan, Juanma está en línea todavía. Sí. Juanma, estamos aquí, Fede. El grupo de Cerro muy pesado. Estuvimos averiguando. Bueno, los tres que más hablan son, y no voy a decir, vamos a decir líderes. Fíjate cómo la cosa quedó, vinieron hace poco. Pero hoy en día, en Cerro son Churín, Iturbe y Cecilio. Son los que más son métodos de consulta. Y después, ¿qué hacemos con el resto? Porque hay un montón de jugadores que tienen un carácter muy fuerte ahí. Pache es uno. ¿Iturbe? No, Iturbe, Churín y Cecilio. Iturbe, Churín y Cecilio son los tres hoy líderes del plantel de Cerro. No, pero el que más caliente es el último partido fue Iturbe. Tenés, por ejemplo, Pachi. Tenés Jan, que hace la suya porque tiene su carácter. Javier Baez también tiene un carácter bastante fuerte. Ojo con Jan, me dice alguien acá. Respecto a su actitud. No sé, si me puede ampliar, por favor. Me hice acordar, la otra vez, ¿viste el arquero de Manchester United cuando le estaban... Onana le estaba... pero a él le están apedreando el rancho. Claro, fingió una lesión también. No, ahí se entendió. El City estaba jugando dentro del área chica, más o menos, y el tipo agarró, uno no se tiró. 1-1 ya estaban. Y el árbitro no le gritó. Claro. Y el árbitro hizo la seña, bueno, ¿y qué? No puedo contra el reglamento que lo saquen. Pero estaba 1-1 el partido, sí. El acting fue muy similar, pero idéntico, se entendía más. Sí, se tocó la rodilla, no le había pasado nada. Pasa que lo de Jan fue en un momento que hasta era favorable para Cerro Porteño. Guaraní no asomaba, qué pobre lectura de partido. Le movía la pelota, no había cambios, un mediocampo con superpoblación de Cerro que funcionaba muy bien. Y entonces, yo creo que si alguien a Jan le habrá recriminado, como lo hizo Iturbe, en el campo de juego, en ese reparto quizá de culpas que hubo en el vestuario, que vos decías que estuvo bastante complicado, un vestuario como el de Guaraní, donde se da la particularidad que de un lado la esposa de los jugadores con los chicos festejaban y del otro lado era una cuestión, pero hay mucho carácter, o sea, Cerro sumó también. Acordate que Juanma, que se fueron los Patiño, Espínola, Aquino, todo también ejerciendo un liderazgo de diferentes colores para mencionar, pero vino Báez, que fue de Guaraní uno de los tipos que enviaba el equipo al frente, vino Iturbe, en el medio Carrascal la versión que hace la suya, Piriamota tiene carácter desde mucho tiempo, Arzamendia creo también, y entonces contar con este tema, ¿verdad? Y Jan que hace la suya. Estoy haciendo memoria mientras vos estabas contando el rasgo de cada uno del plantel. Juanma, antes de Cecilio que habló en la previa de Guaraní, ¿después del clásico habló alguien? No. Después del clásico. Creo que después del clásico, sí, el tema de que, porque lo que Cerro no dejó de hacer es abrir el entrenamiento en los 20, 30 minutos del recreativo. Ese fue el gol de Edu. Ahí. Me dice también acá un hincha de Cerro, Bruno Valdés también tiene su carrera. Perdón, ¿cómo voy a obviar a Bruno? La pucha. Pero es el que más tarde llegó. Sí, pero igual. Fíjate que Iturbe llegó hace 3 meses y hoy ya uno de los líderes. Claro, pero voy nomás. Capaz, esa vez no hubo alguien para hablar en conferencia, ¿verdad, Juanma? ¿Juanma? Sí, aquella vez del clásico no estaba todo muy... Pasa que esa vez el clásico fue lo del episodio que contamos. Por eso, o sea, yo creo que capaz en ese momento dijeron, bueno, que no vaya nadie por allí, mira si alguien sabe o alguien quiere instalar esto, ¿verdad? Porque porque se termina filtrando después del partido contra Sol. Y ahí es como que se termina por blanquear o por
ser un poco más pública público ese acontecimiento. Entonces yo creo que sí, viendo un poco de ese lado y por cómo se maneja también Cerro comunicacionalmente, prefirieron evitar la conferencia de prensa post clásico, pero ya después de eso sí, el empate de Sol América, sí que habló Cecilio, también habló, hoy va a hablar Robert Piris Zamota, así que está así la cuestión. Sí, Iturbe salió muy enojado, inclusive algunos que estuvieron aquí cerca me decían que gritaban, no se refería a alguien en particular, pero sí estaba muy enojado, inclusive me dijeron que utilizó la palabra cagones, somos unos cagones. Muy enojado estuvo Iturbe después de lo que fue el partido contra Guaraní. No, es que en el se lo vio ya en la también cancha. hubo recriminaciones. En la cancha ya se lo vio caliente. Acá me dice alguien que te pregunte si es cierto que hay grupismo en Cerro Porteño. Y fíjate que, a ver, Federico recién nombró a 3 de los referentes de Cerro, pero hay apellidos muy pesados. Está Carrascal, también Javier Báez, la cuestión de Bruno Valdés, están los de la Sub-23, está el grupo de los juveniles, y me dijeron que por su parte anda ya un poco más solitario Jan Fernández. Sí. Es un poco por ahí, sí, va por ahí. Y después hay una que deben ser tipos porque tienen experiencia, pero no juegan, que yo siempre marco que me llama la atención la cercanía de Brock y Arias, el arquero. Sí. Ellos están compartiendo en todo momento, y la traen Guaraní también, los dos juntos, hablando bien, riéndose. Entonces un grupo de peso pesado, donde hay 3 líderes claros, y el resto hay que ver cómo toman lo que va pasando, ¿verdad? Yo no creo que a Báez le haga simpatía haber perdido el puesto tan rápidamente, cuando que vino para jugar era la dupla Báez-Morel. Cuando se ve que no anda y otra cosa, ya aparece el llamado por Bruno Valdés y lo de Jesús ahora, que está rindiendo bastante bien, pero en el formato original estaba Báez-Morel, y encima Báez-Morel estuvieron en los dos mejores partidos de Cerro. Conociendo, digo yo, a Báez, a Morel no lo conozco mucho pero Báez sí fue un tipo muy influyente en Guaraní, después tuvo algún problema justamente por ese liderazgo en Libertad. Entonces, para lo de Bernay, se entiende el legate que debe tener el señor ahí, Juanma. Imagínate que prácticamente se rompe el grupo después del clásico. Está bien el suceso de 2 de mayo, pero eso fue un hecho externo, por decirlo de alguna manera, pero el hecho interno de una decisión propia allí del plantel y el cuerpo técnico fue en el clásico con la cuestión de Fabricio Peralta, y a partir de allí empezaron a manejar de una manera diferente, y es donde se empieza a hablar de esta cuestión de que hay molestia y la cuestión con Verray. Bueno, gracias Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, a estar atentos. Lo que me dicen es que se le complican las negociaciones a Cerro con los extranjeros, con los técnicos extranjeros. A mí es indicativo, Bruno. Es Jorge indicativo. Rojas, nuestro compañero anterior, antes que venga Juanma, Jorge Rojas cubría Cerro. Sí. Y una vez un oyente amigo del WhatsApp, su frase dijo, le envió un mensaje: estoy harto de que diga siempre la misma cosa, atento a la semana clave. A él le llamaban Jorge Semana Clave Roja, le llamaban. Jorge Semana Clave Roja. Bueno, y ahora ya está entrando en la misma, Juanma. A estar atento esta semana, dice. Y esta es la semana, ahí te mostraba el éxito. No, ya semana sé, clave. ya ¿Viste? Semana clave. Pero después van a putar los amigos. El que te mostré. La misma frase utilizó, semana clave. Le dirá a Jorge Rojas, hizo así como el saludo de Dani, tiene lo de Jorge Rojas tiene mucho adepto. Juanma, te cuento que mi contacto no me respondió. Entonces quiere decir que algo está pasando. Cuando no me responde porque están en medio, me suelen responder cuando ya la casa está bien construida, los detalles y todo. Pero cuando están ahí en medio de la construcción, no. Muti. Sí, así es. Bueno, ¿cómo dijiste? ¿Estar al tanto esta semana? No, a estar atentos, porque lo que me dicen es que con los extranjeros, a los que están llamando Cerro para ser el sucesor de Bernay, se le complica. Ellos averiguan un poco y no es buen antecedente la inestabilidad que está presentando últimamente Cerro Porteño, entonces hay más rechazos que aceptación por el momento. Bueno. Le llamo vos, ¿sabes?
¿Cómo se llama Saba? ¿Facundo? Sí, Facundo, ¿por qué tuviste tan poco tiempo en Cerro? No, le puede decir a Aquino que está ahora también en Vélez, ¿no? Es que realmente está muy complicado. Y no es por los jugadores, pero voy a decir, en Argentina, Iturbe y Cecilio no tienen muy buena imagen. Cecilio porque fue el jugador más caro de Independiente y anduvo muy mal. Y Iturbe porque comenzó bien en River, pero salió mal también y después... O sea, ellos siguen la carrera de Iturbe porque lo consideran también argentino, ¿verdad? Y te acuerdas cuando fue a Roma, y después ya el chiquito Recuadro Iturbe ahora está jugando. Entonces, ¿sabe? Debe preguntar quiénes son las figuras. No, pues saltó lo de la fama porque era el Messi paraguayo, pues. Totalmente. Pero digo que... África, él se fue con la selección mayor como sparring. Sí, digo que son dos jugadores muy famosos en Argentina para los técnicos, deben ser muy... Y se averigua y el que tiene cierto reto por delante, capaz que otra opción no agarra todavía. Por eso lo de Palermo fue una apuesta rápida del propio Palermo, pero cuando Bruno anunciaba el contacto con Palermo, faltaban todavía creo 2 fines de semana para que salga Arce. O sea, aquello se estaba cocinando en el buen sentido de la palabra. Acá no había candidato. Y es raro, como usted estaba mencionando al principio del programa, porque ya venía tambaleando. O sea, si es que estaba todo bien. O sea, que Olimpia tuvo plan B y sea lo mejor, pero Cerro no estaba teniendo un plan B. Y lo de Aguirre en aquel momento también fue, porque fue 4 días después de lo de Arce. Y justamente en el comienzo del programa hablamos de eso. Hablamos, claro, sí. 4 días fue. O sea... Saba y Aguirre y fue un nombre, Dani, que vos no vas a negociar 4 días antes. Claro, Saba y a comenzar a negociar 2 semanas antes, ya después recién sale. No es que 4 días vos ya no seducí, venía acá y todo. Vos agarrás entre la destitución de Arce y la confirmación de Saba, la destitución de Cáceres y la confirmación de Aguirre, no pasaron 7 días. Pero vos sabés que ese día, viernes fue, ¿verdad? El partido de Cerro. Sí, viernes. Sí, Guaraní ese Cerro. Viernes a mí me dijo mi fuente que inmediatamente se iban a poner a buscar ya el técnico. Y que el Jubero no iba a ser el interino. Pero ahí en el porque verbo que utilizás... que Jubero iba a interinar. Y me dijo, no. De él por contrato no va a venir. Existe luego, ahora yo me enteré que... Ayer me contó una persona buena. Que hay un contrato que firmó luego Jubero. No dirigir la primera de Cerro. ¿Verdad? Donde dice que no puede hacerse cargo de el equipo de primera división. Pero hay que aprender de los contratos, ¿será? Siempre es importante saber los contratos. No, y por algo cuando se pone vas a eso. hacer tu contrato, así cuando te necesitan, cuando te quieren. Ahí ya tenés que hacer todo tu contrato, en tu contrato. En tu contrato de hacer, tenés que establecer luego todo. ¿Qué? Depende. ¿Qué, Dani? No, ¿Qué? depende. Porque los contratos se miran cuando ya no hay buena... Por eso, fíjate. Y bueno, justamente entonces, no, pero justamente, pero casi nunca, o sea, al inicio, pero... Yo iba nomás al verbo que utilizaste. Ese viernes a la noche se juntaron para buscar. Ahí ya está el error. O sea, vos no te podés sentar a buscar cuando vas a ejecutar esto. O sea, vos tenés ahí y decir, bueno, a lo sumo nos sentamos para ejecutar. Y te acordás lo que pasó después, Dani, porque ustedes arrancaban la previa del partido de Olimpia Luqueño y Juanma, que estaba en el relato del primer partido, vuelve a entrar y dice, están en contacto con Heinze. Para demostrar un poco que en ese momento empezaban las averiguaciones, los contactos, los acercamientos para ir buscando al nuevo técnico de Cerro Porteño. Acá lo único anormal que parece es que no hay un interino, o sea, Cerro no tenía un Bernay para reemplazar a Bernay, por eso esto de que Bernay se convirtió en interino hasta nuevo aviso. ¿Sí, Juanma? No, Fabio decía así claramente y... Fue esa misma cobertura, ese mismo día, porque terminaba el partido a mediados de mayo, informábamos lo de Heinze, y terminó el partido de Olimpia Luqueño, el partido siguiente informábamos que verdad iba a tomar el lunes. O sea que... 2 horas después. Estuvo ese día. Sí, 2 horas después inmediatamente. Sí. Quiere decir que nadie estaba con entusiasmo, nadie mostró algo de entusiasmo como para poder y los iniciar técnicos negociaciones. Brasileños, acá alguien me dice, y es cierto, vos hay que repasar con los brasileños a Cerro le fue bien, será. Carpellani, Espinosa, ¿Qué época? Se dejó de ya recurrir pero lo que pasa es que el mercado brasileño ahora es muy fuerte económicamente y traer un técnico, bueno, pero los técnicos brasileños, a diferencia de los argentinos, Bruno, no progresaron. Ahí también tenés que ir a ver, por ejemplo,
un técnico a lo mejor que sea muy bueno, porque pasó que descubrieron técnicos brasileños que estaban en clubes chicos y después saltaron a clubes grandes. Yo te diré que yo creo que Mourinho ahora vuelve al fútbol brasileño. Remo. Sí, va a dirigir al club. ¿A dónde? Club de Remo. Club de Tercera Remo. división. Bueno, pero dicen que allá los clubes tercera Pagan bien, están ¿verdad? mejores que muchos de acá de no, primera. pero a lo que vos decías, Remo, yo- ¿de qué ciudad vio? Belén, Pará. a Belén do Siempre Pará. en el norte, ¿eh? Yo creo Belén que do Pará era Paysandú, ¿no era de ahí? Paysandú. sí, Paysandú. El albiceleste que jugó contra El Cerro en el 2003. el equipo de Yarley. De Yarley. Y Romerito, sí. había un Romerito. Y no, yo creo que en materia de profesionales brasileños como técnicos, ellos retrocedieron un montón. Hasta el punto que reconocen que hay una crisis, ya ofrecieron a su selección a extranjeros, algo en otra época imposible. Y el Juan tema Carlos del portugués. Osorio, la solución está libre. Ya le echaron ya otra vez Muy buena. ahora. Por eso, Paranaense. yo te diré, No. nunca hubo tantos Qué extranjeros rápido, en Brasil dirigiendo. Eso demuestra que hay una Qué crisis rápido de lo técnicos echaron. brasileños. El técnico de las rescisiones, pero estamos mezclando. El técnico de no, las pero- rescisiones. pero está bueno, bien el él análisis. cobra más rescindiendo que trabajando. Claro, el tipo esa película, Mi novia fugitiva de Julia Roberts. Por eso Siempre más, en el altar se capaz de... mira que Bueno, justo hoy estamos diciendo que Eutropio dejó de ser técnico, pero hace rato los técnicos brasileños bajaron ¿Sabe qué pasa? notablemente Pero su... históricamente- hay por ejemplo, y otra vez más la comparación con Argentina y con Paraguay mismo. O sea, vamos a ver, es jugadores recientes que estén como técnico en primera. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Jóvenes. Es jugadores jóvenes. ¿Quién es Rogerio? Que tampoco es tan joven. Vos no sabés, por ejemplo, no sé, un Gago, un Teve, un De Micheli. es que los brasileños todos son los mismos, mismos de aquella generación. Hasta, me Nuestros parece- técnicos son malos, por eso traemos de afuera. hasta me parece Renato. Pero si vos- Capucha, Coudet se tomó el tupé ahora de Llevar pedir un canchero. un canchero No, de por Argentina. eso. Para No, que arregle el para Beira arreglar Rigo. el Yo entiendo, Sí. o sea, yo entiendo, es cierto que Cerro estaba con el tema de los profesionales brasileños, pero hace rato que dejaron de cotizar. Pero por eso. históricamente, Dani, a ver... Cuca se va hubo- ahora por Osorio, me dice hubo el doctor Codas. Uno no recuerda, por ejemplo, la gran masiva presencia brasileña en el fútbol top de Europa, como sí los argentinos. Si vos mirás en los El único 90, fue Vanderlei en los 90, Luxemburgo en un Luxemburgo en momento. Real Madrid. Y después vos revisás y Escolari, no. Escolari en Portugal. Sí, Pero pero por estamos eso- ¿En muy- Chelsea también tuvo Escolari o no? Sí, estuvo. Sí, también. Estuvo. Pero estamos hablando de dos casos. Estamos seguramente en hablando los de un últimos- campeón del mundo campeón del y mundo de con un campeón Brasil. de América con una selección fantástica que fue acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, en De comparación, Luxemburgo. Argentina sí le Ayer no hace... tuviste en peligro de gol, pero un oyente. Viste que cuando íbamos a empezar a leer los mensajes, fue el cumpleaños de tu hija, ¿verdad? Ale, Carlos? ya mi chiquitita hermosa. Muy bien. ¿Cuántos años cumplió tu hija? 3 añitos, a la Exacto. mañana en la guardería y a la tarde noche en casa. En la guardería tiene ese mecanismo que los padres no podemos entrar. Está bien, sí, así mismo. Así es. Sí, sí. Pero Ahora- nos enviaron fotos, videos, pero allá a las 7 de la mañana mandan en el súper. y a ya buscar tenés las que tortas. llevar todas las cosas antes. Todas las tortas, por todo eso colocar todo a y las después 7 y papá media, afuera. torta, bocadito, hasta aquí llegamos, Papá muchas afuera. gracias. Y la cumpleañera y Cambió. pero enviaron fotos. Otro videos. protocolo ya Pero tiene está bien ahora. eso, ¿verdad? Está bien, Está, está bien. está bien porque comparten Sí, entre ellos. pues. totalmente. En el mundo de ellos, ¿no? Pero De cambió el interrumpir ese protocolo mundo. porque yo cuando le festejé a mi hija en el colegio su 4 o 5 añitos, se permitía todavía. Yo a Luciano también. Y nos Entramos fuimos, nosotros con los se abuelos. fueron todo. los abuelos, Pero solamente la lo de abuela. primer anillo, ¿verdad? Nada, llegó nada. Sí, una no. mano. Había un mito ahí que yo le quería meter un cojorrón. O sea, que Ya, mortal era. Qué verdad. No. Vos sabés que insostenible era así. Él quería que era el dueño de cumpleaños, ¿no? era echaba todas las mortal, cosas. echaba todo, era Intenso, muy intenso. hiperactivo, no, mortal era hacia ahí, vos sabés que yo le miraba hacia allá, y la profesora le sacó, le habló, después le metió otra vez, peor, o sea, increíble, era hacia, un quilombo armado el tipo, o sea. Pero bueno, eso Yo creo que acaban con esta narración en tiempo real de forma fantástica explicar por qué ya dejaron de meter a los padres. y sí, no, es que Justamente, no por eso. claro. ¿Se entiende, Sí. verdad? tirar los No, manteles, pero por tirar eso las ya. No, hay que tortas, interrumpir. Señor yo padre, decía el tipo, no, ya sé. Y patear ya no se habrá visto. patear los globos. Yo en el cumpleaños de Luciana que me fui, había 2 piñatas. ¿Por qué me servías? No, no, y la- Tiene razón. Te juro, No, te pero vos sabés que fue así. Tiene razón, Dani. No, No, ese es momento sagrado de los chicos. Déjale a ellos ahí, ¿verdad? Y la profesora me dice, la piñata me dice. Eh. Y yo hace mucho no me hago un cumpleaños infantil. Y yo pensé que yo te iba a romper la piñata, entonces agarré y rompí así. Y mi nena comenzó a llorar. Porque los cumpleaños por eso me tienen que pegarle a la piñata, ¿no? Y yo le pegué en ella, ¿verdad? Claro, y que le rompí. Y bueno, Esa y cara el fue lo ejemplo mismo. es Acá que tenemos los dos ¿hace testimonios. cuánto no me hago cumpleaños por infantil? eso, No. por eso
en la sala de reunión de todos los centros educativos habrán dicho, no, papá, no sabe No, qué, y si vamos a lo a mejor dejar. ella habrá habido. Sí, algún pero problema. Entonces es- dijeron, bueno, es vamos a hacer así puertas mismo. cerradas, este famoso Vos te vas a vestuario buscar cerrado. los bocaditos, la torta bien temprano, llega ahí, muy bien, hasta la vista, baby, y chao. ahí, Hasta luego, ni en la puerta no puedo Sí, estar. Así mismo. Entonces nos lo íbamos a hacer, pero después nos forzaban los parientes, dijimos, vamos a tener también la Claro. torta. Hicimos sobre la hora. Que para cuando la diga, hermano. A ver un poco. No, es que Pablo, te estaba diciendo- Juan Pablo Bosboda ha de ser, no, como el único argentino. No, lo que te iba a decir, no, es que tienes razón también, Dani, viene muy alicaído los perfiles de técnicos brasileños, ¿verdad? No te quería decir que ayer, cuando Juliana iba a empezar a leer los mensajes, apareció Chiqui Arce así, ¿viste? Que ese No, meme de... un meme de- no. que la mitad de su cara está entrando para mirar así en la Sí, puerta. pero no es por nada, pero ¿Verdad? alguien incitó a que se tire ese meme, ¿verdad? No, O pero alguien le saltó, no sé quién, ¿verdad? No. Lo que pasa es que Ariel yo- dijo, no me sorprendería que dentro de poco le claro. busquen a Chiqui Arce otra vez. Dijo, Y ahí aparece el tiró mensaje. meme ya el televidente. Sí. Vos sabés que ayer Ariel estaba encendido, o sea, el discurso que hizo, estaba enojadísimo. ¿Por qué lo que vos estabas tan enojado? Con los jugadores vos estás enojado. Vos no estás enojado con Bernay, no estás enojado con Zapag. No, de todo estás- un poco. Acá No, pero sí vos, fue. vos cargás contra los jugadores. No, todos estuvieron bajo las balas. No, para los jugadores los mataste. todo. También. Irresponsable que si no quieren jugar en cerro, que ganan bien, No, viven sa- una ¿sabe vida dónde- de lujo. sabe dónde se puso? No vamos a Pe- repetir. pero- ¿Sabes dónde se enojó? Cuando pero yo sí. recordé que Federico trajo la información ayer. A la noche recordé. ¿Del otra local? vez. ¿De otro local? No, del tema de que un jugador no quiso Claro. participar del partido. No, pero vergüenza. eso suele pasar. Pero una No, pero él vergüenza, se eso es enojó una por eso. indisciplina. Ahí Que empezó mínimamente lo de tiene que Ariel. ser sancionado económicamente o si no quiere jugar, fuera. Le tiene que sacar la Y así institución. le fue Cerro con el tema de Claudio Aquino. Y bueno, ¿y qué va a hacer? No, pero yo no, te no. digo, o sea, no hay decisiones gratis. O sea, cada decisión que vos tomás Tiene un costo. acarrea. Si le hubiera ido mal, habrán dicho, mira, 2-1 hicimos. Le va bien y es como te tragas ese Y Sí, capaz que a aparte- Claudio aparte- Aquino le vino bien el cambio de aire también. Pero y capaz si todos- seguía, y todos- seguramente y no todos iba- convivieron con el carácter de Pachi Carrillo. ¿No es que ahora tiene ese carácter? Y lo más lo raro, tuvo siempre. y lo más raro es que le extendieron por 2 años más. No, una vez se fue y volvió, ¿se acuerdan? ¿Él a dónde se fue? 6 meses a Peñarol. A Peñarol. A Peñarol no le fue bien y por volvió. eso Pero Chiqui dijo, él no rendía debió con haberse Chiqui ido. porque O Chiqui sea, Arce le tenía como, no sé, un bebé. Como siempre se dice. Le daba cariño, sí. le cantaba, no sé. Era muy por eso le especial. rendía. Y el propio Chiqui reconoció Una vez eso. Russo, cuando vino su papá en auto, vino de Argentina a verlo y Russo lo dejó ni en el banco, lo puso. Cancha Contra Libertad. Cancha Ah, y Libertad. se fue a Cancha Libertad a ver partido de El Libertad. día que se rompió no. Alfio jugando por Libertad. Y bueno, y tiene Pachi en la pandemia la famosa filmación Sí. por un shopping. O sea, él tiene, pero algo dentro de lo que nosotros no sabemos en lo íntimo, debe ser que es muy querido por mucha gente allí. A lo mejor te da la impresión, nosotros estamos rescatando eso, y a lo mejor es un tipo muy, por algo Chiqui lo quería mucho, algún tipo muy bueno dentro de la convivencia, por eso lo quieren. A mí me sorprendió lo de Bruera, la verdad, porque nos lo veía como Bruera con mucha empatía adentro de la cancha, cuando jugaba con los compañeros, y cuando terminó el partido fue una montaña Pero no encima de querer Bruera. entrar, Federico, esto es una información extraoficial, ¿verdad? Supuestamente había utilizado. No, es información O sea, de bueno, pasillo, sí, de pasillo. Bueno, extraoficial. Si vos no querés entrar, vos estás conspirando con el propio grupo contra el equipo. Porque puede haber desaveniencia, puede haber diferencia con el técnico, con los dirigentes, con los compañeros, pero en el momento de jugar y de dar todo por el equipo, por el grupo, yo creo que ese tipo de actitudes no, son totalmente condenables. Encima él, ¿en qué momento entró? Y él entró por Riveros. Cuando Cecilio le hace el gesto Ah, a que... no, o sea, que, pasa Víctor, que hay un sácalo. porteñismo muy grande. O no, bueno, Pachi no sé si es porteño. Pero yo te preguntaba, No, Federico, Pero te vos voy a decir sos- una cosa. Hay un argentinismo muy grande, especialmente del lado de Buenos Aires. Ahora me quiere meter. No, te Me- preguntaba, Me pero está si vos- forreando. No. Es lo que cuando esa la vi, claro. la de Fabro la vi en Ecuador, cuando Jefferson Montero nos pegaba un baile, ganaba ya 3-1 Ecuador, le dio vuelta al partido a Paraguay, y Peluso lo llama Fabro, y Fabro dice a mí, y le hace así, con la mano como diciendo ahora, y entra el pobre Pablo Velázquez, entró. Y casi Esa la siempre- vimos así como Claro. vimos lo de Iturbe Claro. la otra vez. Y casi Sí. siempre ese tipo de cosas se da cuando el entrenador no tiene pie firme. Y sí, O sea, mucha, Claro. no, vos no La le ves. chapa, Por eso te recordé aquel caso de Gavilán Aquino.
Ahora cuando lo mandó a calentar, se había olvidado el tema del extranjero. O sea, pasan esas cosas, pero casi siempre tiene esos denominadores comunes. Pachi habrá dicho, mira, yo fui como sindicado el malo y ahora que casi se hace echar en un partido fácil, va a salir y ahora, porque tranquilamente Edu y Queso, pues ahora querés meternos. Entonces, yo también proyecto de que estas son las cosas, o sea, más allá de las confirmaciones, que el propio Churín decía, vamos a tener que hablar entre nosotros. De decir, espera, acá tenemos que empujar el carro todos a la misma dirección. ¿Cómo es esto? Acá yo entiendo la calentura, yo también he comido banco. Y cuando Iturbe, capaz los otros están acostumbrados a lo de Jan, pero para Iturbe fue la primera vez cuando ve que su compañero conspira y en esa tajada. Yo le decía a Federico fuera de micrófono, a mí me dio que él priorizó un lucimiento personal en esa jugada con su gesto técnico. O sea, y ese tipo de cosas, porque allí es donde Iturbe también reacciona pero se muy van fuerte. sumando pero por eso. casos y cosas, Claro, porque pero- se suma al cuestionamiento de los referentes que contaba Juanma por la capitanía de Fabricio Peralta. Y el equipo no juega bien, a nada no juega, no pelea por el campeonato, está cada vez más lejos. Entonces me parece a mí, son cuestiones inadmisibles en un grupo. Que puede haber diferencia, como decía el maestro Cubilla, cuando había diferencia en el equipo de Olimpia con algún que otro jugador, le decía a sus jugadores, yo no le quiero que sean ustedes amigos, yo quiero que sean ustedes compañeros. Y puede haber diferencia, pero el proyecto y la causa tiene que ser defendida. Es que, como es el lugar. a ver, convengamos, o sea, en eso hay mucha confusión, porque uno es hincha y cree que todos van a... No, sabe que en un grupo de tantos jugadores no pueden ser todos amigos, pero a lo que hemos marcado, o sea, el famoso... Yo entiendo de que vos no necesitas ser amigo o cuate o socio de todos, pero no puede ser que hayan actitudes egocéntricas, egoístas, que vayan en contra. Pero allí está el contexto de lo que decía Churín. O sea, puerta adentro tenemos que hablar cosas. Porque ante la consulta de lo de Libertad, dijo, no, hoy fue peor. O sea, se pudo haber ganado, pero igual hubiera sido peor por lo que mostró el equipo desde esa proyección. Y por eso hacíamos el recuento. Mira que parecía un detalle, porque vos decís, un empate en un clásico, dentro de todo, y mira que Cerro empató un partido que lo estaba perdiendo. Después tuvo 2 empates. Y justo después del clásico no hubo conferencia. Sí hay, o hubo con Cecilio en la previa de Guaraní, post-sol, y hoy hablará Piris Damota, después de lo que fue Dos Bocas el viernes pasado. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega, pantano, limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial
Especial Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrar las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del Bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a ir a Johnny. Tema, vos tenés a nivel internacional, mira que tenemos Champions, por favor te pido. Sí, tenemos Champions. Hoy arranca el duelo de clubes de un mismo país en Copa Sudamericana, aparte del duelo de Nacional y Libertadores. O sea que empezamos la agenda cargada. No, por eso. Vamos a arrancar con Internacional, nos vamos a Johnny. Cada equipo que hay, el Real toma hoy. Toma ya, por mano. Toma ya, hoy el equipo de Jorge Ortega. Así mismo, sí. No, pero Champions League yo te hablo. Claro, sí, vamos a ir con la agenda. Sí, no, por eso. Vamos con todo. Yapo. Bueno, ahora vamos a saludar por una cuestión de respeto a Johnny. ¿Qué tiene el Leslie que no tenga toma ya? Por... Tarma, ADT de Tarma. ¿De dónde será? Del Perú. Juega con Garcilaso. Tarma, Perú, Garcilaso. Hay partido de todos los colores. A ver, Johnny, gusto saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo estás? Buen día, saludo para todos. Todo tranqui, Johnny. Bien, señor, todo tranquilo. ¿Se mantiene el sistema después del programa, el almuerzo? Sí, señor. Estoy por el canal, entonces, después del programa, un pequeño almuerzo, liviano. Tenemos fútbol esta noche. Bien. Bueno. Está muy bien. Vamos a ir a Olimpia a fondo. La posibilidad, Ruo, ¿no? Que si puede cambiar el dibujo táctico lo Olimpia, las novedades. Yo pregunto, ¿está Fernando Cardoso habilitado? Hace rato con lo de Arruda, a mí se me pasaba un poco. ¿Habilitado porque...? Y Fernando fue expulsado contra Fluminense. Pregunto, Johnny, ¿manejas la info? Él fue expulsado contra Fluminense, pero es otro torneo, según informaciones de Daniel. No, por eso es la pregunta. O sea, él fue expulsado. ¿Pero nos rige acaso para...? No, por eso. Dejó la
Y justo estábamos hablando del tema Sí, porque de eso cómo fue meter a Libertadores, esto es Sudamericana, pero igual no Por rige eso. acaso si es un torneo Pregunto. internacional. Yo lo que sé de es la que Conmebol. en otro contexto ya liberaron eso de que el que jugó Libertadores no puede jugar Sudamericana y viceversa. Eso sí ya está liberado. Ah. Pero en el tema disciplinario desconozco, ¿verdad? Porque justo recuerdo que el último partido... Pregunta un poquitito ahora mientras vamos con el servicio internacional. Interesante. Lo normal sería que no juegue, ¿eh? Para mí Yo debería he ser. conocido jugadores que fueron expulsados en el último partido, incluso de Sudamericana, ¿Te acordás y que- que no pudieron jugar te después de acordás la El de Libertadores. Fluminense me dice acá Tomás, Franco perdería el puesto, tengo entendido. El de Fluminense jugó la Recopa, fue expulsado en la final, dice. Ah, no, claro, no jugó el partido de ida. Kennedy. Ah. Kennedy no jugó el partido No de jugó, ida. no jugó. No. Al revés, claro, él no jugó. No, pero me dice nomás que jugó en la final. No, Ah, y la él- segunda, el- Claro, Dio la vuelta. sí que compurgó en el primer, vuelta, pero en el vuelta, primer- por eso. Entonces Pero- corre, quiere decir que es para todos los torneos de Conmebol. Es que debería, Tendría que ser así. o si Sí, no sí, va a no ser la vamos gran... O sea, los ejemplos que uno tiene anteriores fueron así. Por eso. Pasa que ese torneo que no jugó Kennedy, tiene relación directa con la Copa Libertadores. Campeón de Copa Libertadores, campeón de Copa Sudamericana. A ver. Por eso yo dejo la interpretación abierta a lo que Bruno Acá planteaba dice lo de Arrua. otro torneo. Daniel, está confirmado, no puede jugar el partido Fernando Cardoso. Bueno, Ahí ahí está. está, por eso, me parecía. Bueno, Arrua ahora sí. Por eso yo creo que allí sí un cualquier poco manera. cambia, porque a diferencia de lo de Colmán Fernández, o sea, Fernando Cardoso no es que tenga un reemplazante natural, y allí sí, por ejemplo, tranquilamente vos podés decir que Franco vaya a la derecha y Arrua juegue doble C con Richard, por una cuestión de la inhabilitación de Fernando Cardoso. Bueno, espérame un rato, Johnny, espérame un rato. Vamos con el servicio internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Permitime, Fabio, que meta Adelante, la señor, cuchara. adelante. Erling Haaland, en conferencia de prensa hoy, Lionel Messi es el mejor jugador que jamás ha jugado al fútbol. Quizás tenga que retirarse para que alguien más sea considerado el mejor. Imagínense lo que dijo Haaland. Sí, habló comparando un poco con su edad. Digo, yo tengo todavía 23 años y ahí habló el tema de Messi. Él se va a retirar para que alguien le alcance, pero estamos en una situación difícil. Él se incluye, ¿verdad? Entre las posibles promesas que puedan llegar a alcanzar a Messi, ¿verdad? En goleo me parece que va a hacer muchos goles, Haaland, ¿verdad? Sí. Es un tremendo De hecho lo hace, goleador. 5 ¿Qué tenés a nivel internacional? Bueno, tenemos que hablar hoy que el Bayern Múnich juega a las 17 horas ante la Lazio. Va por la remontada. Perdió el partido de ida 1-0 No, con todo lo que poquito, significa el Bayern Bayern. pasa. Pasa el Bayern. Olvídate. Bueno, ahí está el partido de hoy, 17 horas, al igual que la Real Sociedad ante PSG. Este es el partido más difícil para el equipo español. Perdió la ida 2-0. Los partidos de hoy entonces. Anoeta, exactamente. Ahí va a jugar la Real Sociedad, que va por la remontada. Partidos de hoy de octavos de final, vuelta de la Champions. Para mañana, 17 horas, Manchester City ante el Copenhague. Ese Sí, ese ya. liquidado. ¿Cuánto Sí. ganó el de ida? 3-1. 3-1, sí señor. 3-1 la ida. Y Y el que va a ser partidazo es el Real Madrid. Real Madrid Leipzig con victoria del Real Madrid en el partido de ida 1-0, en este caso en el Santiago Bernabéu, la revancha. Estoy hablando un poco de Copa de la Liga de Campeones en este caso, y vamos a la Copa Sudamericana y lo que van a significar los partidos de hoy, que van a dar inicio a todo esto. Estamos Decir hablando... horario para estar atento, Fabio. Sí. Hoy mi parte de fútbol hoy. Horarios nuestros, 19 horas. Aquí está, el Real Tomayapo de Bolivia ante el Jorge Wilstermann también. Sí, vamos a obviarlo. Equipo del Altiplano. Partido único, 90 minutos, empate, penales. El Wilterman tenía Vladimir Marín con el Matador Núñez, ¿verdad? Sí. Contra Guaraní, Copa 2001, de Cochabamba. Sí, 19 horas para el partido entre la Universidad Católica de Chile y el Coquimbo Unido. Duelo de equipos chilenos. Para las 21:30, el Garcilaso. Alguna jugó contra Cerro y le ganó. Acá.
Deportivo Garcilaso de Perú ante el AD Tarma. Partido que va a arrancar 21 a 30 horas de nuestro país. También 21 a 30 horas, Carabobo ante Metropolitanos, duelo de venezolanos. Y el Deportes Tolima va a enfrentar a Independiente de Medellín, partido que va a arrancar 23 horas. Tolima Independiente, duelo de colombianos. Hoy arranca oficialmente fase 1 de la Copa Sudamericana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzar. Bueno, ¿qué otro servicio tenés? El destacado y tenemos... Dale, vamos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Un grupo de hinchas de Cerro Porteño se manifestaron ayer en la avenida Novena por el momento que está viviendo la institución, claro, apuntando a Juan José Zapag. Hablamos con uno de los organizadores, Javier Usher, que nos contaba detalles de esta protesta que hacían los hinchas de Cerro. Como socio al día, nosotros tenemos derecho también a manifestar nuestro disgusto, ¿verdad? Queremos ser por lo menos ese porcentaje, por más mínimo que sea, de la voz del cerrista que no está contento con lo que está pasando, cómo se está manejando el club. Lastimosamente, nos duele como cerrista. La actitud no se negocia, Bruno. Cerro es un club demasiado grande que el jugador tiene que estar comprometido. Y si no entra con la mentalidad que tiene que ganar, dejar el alma en la cancha, creo que se equivocó el club, ¿verdad? Así como el señor Juan José Zapag. Nosotros no le faltamos respeto, solamente queremos que se ponga las pilas o le delegue a alguien, porque estamos huérfanos del presidente, Bruno. No puede ser. Cerro se está manejando como un club de intermedia, una vergüenza. También tenemos que referirnos al partido de hoy. Atención, Nacional recibe a Palestino, fase 3 de Copa Libertadores. Desde las 21 horas estamos con la transmisión del fútbol. Estaremos con Johnny González, con todo el equipo, para lo que va a ser este encuentro. Nacional jugando en el Defensores de local, el equipo de Juan Pablo Pumpido, con la presencia de Anthony Silva en el arco, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda y Daniel Rivas en defensa, Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro, Edgardo Orsuza, Gustavo Caballero, Rodrigo Arévalo y Diego Duarte, el ex Olimpia. La carta de gol que tiene el equipo tricolor. En el equipo de Palestino va a comandar el ataque Junior Marabel, para lo que va a significar este partido, con el arbitraje de Jesús Valenzuela. En el bar estará Juan Soto. Venezolanos, para lo que va a ser la cita de esta noche. Y también tenemos que hablar en este bloque de lo que tiene que ver con el momento de Trinidense. Primero, tenemos que decir que nos confirmaba el presidente Norman Rieder que se cambia de escenario. El partido entre Trinidense y Olimpia, previsto para el domingo, 18 horas, va a cancha de Guaraní. Trinidense Olimpia, presidente. Así es, que juega en cancha Guaraní. El tema es que nosotros en la reunión, como no se puede jugar ese partido en cancha de Trinidense, ahí hemos puesto un poco por el apuro cancha de Soldamérica, pero finalmente por los partidos y la seguilla de partidos que tiene Soldamérica, bueno,
hemos visto jugar a otro lado y decidimos irnos a la cancha Guaraní. Aprovecho para agradecerle al presidente a todos por habilitarnos ahí para jugar. Y también tenemos que señalar que ayer hubo gol de Alex Arce para el equipo de la Liga Deportiva Universitaria, que terminó ganando su partido ante el Macará. El segundo gol de Alex Arce, entonces, para el equipo de la Liga Universitaria de Quito. Se va destacando en 3 partidos, 2 goles de nuestro compatriota. Y siguiendo con lo que tiene que ver con Trinidense y su momento soñado, decía el presidente, mañana juega Trinidense ante Colo-Colo, un grande de Sudamérica, por fase 3 de Copa Libertadores. Es hermoso, emocionante, un sueño, pero es una logística no menor y nosotros como un club de barrio tenemos que capear con todo eso, así que es probable que vaya un equipo alternativo, así como están las cosas hoy. Estamos demasiado contentos y disfrutando de este momento increíble, porque yo creo que esa es la palabra que mejor escribe todo esto. Increíble, pero hoy capeando con toda la exigencia, siendo un club de barrio que no tenemos la infraestructura administrativa como para organizar todo esto, por lo tanto requiere de todos nosotros dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo y toda la concentración a todo esto, que repito, es hermoso. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio, garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. No, estaba mirando... Pablo Repeto, Atlético Nacional. Sí, mira, gracias al doctor Coda, bien. Está Johnny. Johnny. Bruno. Vamos con la info Olimpia. Llegó la notificación a Olimpia sobre el caso Cardoso. Exactamente. En la semana del partido llega la notificación y estoy consultando si fue pedido del Olimpia o directamente notificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero es para cualquier campeonato que organiza la Conmebol. Claro, por eso cuando le preguntaron a Palermo, repito, la conferencia del sábado, le preguntan a Palermo si estaban todos disponibles. ¿Qué vos le preguntar, Johnny? Sí. ¿O había alguno? Y él dijo todo disponible porque no sabían. No tenían todavía lo de Fernando Cardoso. Pero la Conmebol envía, pregunto Johnny, es un protocolo que ellos envían, no es que es a solicitud del club. Eso justamente estoy consultando, Bruno, a ver si Olimpia consultó o directamente la Conmebol informa a cada equipo participante sobre la, en este caso, posibilidad de ser elegible de cada futbolista. Le llegó la notificación a Olimpia sobre la suspensión de Fernando Cardoso ayer, así que en muy poco tiempo. Si el técnico, por ejemplo, lo tenía en su equipo titular a Fernando Cardoso, ahora tiene que utilizar otra forma de jugar o otro elemento para medir al equipo de Emiliano el jueves. Y en base a esa confirmación, Fernando Cardoso descartado entonces para el jueves ante Emiliano. ¿Qué pensás lo de Arrúa? Yo lo tenía a Arrúa, Bruno, en lugar del joven Colmán, que no desentonó contra el Deportivo Luqueño, si bien tuvo algunos minutos, se fue un poco del partido, pero terminó bien. Freddy Colmán, yo lo tenía ahí a Arrúa, que Cardoso pueda jugar por derecha, pero con esta situación me parece que Arrúa podría jugar como una especie, así como dijo Ariel, Willy Mendieta, arrancar en el pitazo inicial del árbitro, arrancar abierto por el sector izquierdo, pero después tener la libertad de meterse por el medio y ser casi un doble enganche con Luca Prato. ¿Y a la derecha quién va ahí? Y ahí podría aparecer, por ejemplo, Matías Vera junto a Richard Ortiz y que... Vaya Franco a la derecha. Vaya Franco, exactamente, que es su lugar habitual. Él arrancó en ese puesto de volante por derecha, hasta llegó a jugar de lateral derecho y también de extremo por la zona derecha. O continuar con Freddy Colmán como volante por derecha y mantener a Franco con Richard Ortiz
y Arrua como enlace. A ver, repetimos el equipo entonces. Olimpia sería con Oliveira. Y yo voy a esperar, Bruno. Quiero esperar el entrenamiento, a ver cómo... Porque esto, repito, el cuerpo técnico no lo tenía, nadie tenía en Olimpia esta situación, entonces Fernando Cardoso al estar suspendido y ser un jugador tan importante. Ayer analizábamos que Fernando Román, por ejemplo, jugó muy bien el partido cuando Fernando Cardoso fue y lo ayudó como cuarto volante. No va a tener Olimpia a Fernando Cardoso, así que... Pero en la ofensiva, Prato va a continuar con Partacuc, la zona defensiva, para Guarispínola junto a Salcedo, Román por el sector izquierdo, y me parece que se confirma la pareja Salcedo-Barreto para este partido, y el medio Richard con el que vaya por derecha, si es Colmán o juega Franco abierto, para que Matías Vera pueda ingresar con Richard Ortiz y Carlos Arrua. Recordemos, en Copa Sudamericana no rige el tema del extranjero, del cupo de extranjero para el equipo de Olimpia, o para cualquier equipo. Bueno, Johnny, muchas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, 13:28. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Recordemos que ya está habilitado el puente Héroes del Chaco desde el día de ayer, pero hay que tener en cuenta detalles importantes. Es para vehículos livianos, según la resolución del Ministerio de Obras Públicas. Solo podrán cruzar aquellos con carga menor a 1.000 kilogramos, motocicletas, motocarros y vehículos de pasajeros con menos de 8 asientos están permitidos. Es decir, que si hay buses y tenés un camión más pesado, tenés que hacerlo por un remanso. Y en remanso se aumentó el peaje, de 5.000 pasó a 10.000 guaraníes. Entonces, ante este tipo de informaciones que te puedan generar un poco de estrés, de nerviosismo, tranquilízate, recarga tu energía, carga tu tanque de combustible en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad de precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 13:32. Fernando Cardoso, repetimos, ante esto que Dani con mucho criterio preguntaba. Resta sensible porque sí, Olimpia, Cardoso, si tanto le costó a Olimpia por los costados averiguó y fue notificado por la Conmebol. No puede jugar porque fue expulsado
el partido el año pasado contra Fluminense Copa Libertadores. Y justo coincidíamos ayer en peligro de gol con Johnny, que decíamos que Fernando, yo decía al menos que lo vi mejor a Fernando Román sobre la izquierda como lateral que a Carlos Espínola. Y me decía Johnny, acertadamente también, que lo que mejoró a Román fue el trabajo de Cardoso por esa zona, porque él le permitió jugar mucho por ahí, Olimpia recostó el juego por esa zona, y estamos hablando de un jugador que cuando está físicamente bien como Cardoso, le da una intensidad importante al equipo. El más intenso de todo, porque sí, y eso transmite alegría. Hugo Fernández intenso, pero en ráfagas. Sí. Él también es intenso, pero en ráfagas. Pero Cardoso tiene un ida de vuelta demasiado generoso para el propio lateral, mete diagonal, tiene remate al arco. Él se está acercando a una versión, no digo aquella contra Nacional de Medellín, en aquel primer repechaje, que aparecía con todo, pero se está acercando a una versión a través de un jugador muy útil para Olimpia. Es que en la comparación de los dos extremos, Fernando es más constante. O sea, Hugo Fernández tiene muchos vaivenes. O sea, a veces te puede jugar para 7-8 y últimamente muchas veces juega para 3-4. Y a veces se va del partido. La vez pasada, bueno, metió para la jugada donde Vera es el que se luce para la preasistencia a Arrua, pero Fernando Cardoso, y yo creo que también hay un clic, y bien para la selección sub-23. Todos volvieron muy bien, O sea, ni hablar lo de Kevin. Fernando Cardoso no estaba tan bien, pero él fue clave en el título del Clausura 22. Por eso preguntaba, y ante la consulta de Bruno con el tema de Arrua, mira que no cambia mucho el concepto de Palermo va a tener que modificar el mediocampo, porque Franco le rindió ahí en el centro del campo, pero lo que decía Johnny, o sea, pero tranquilamente pierde un extremo que por lo menos por un lado tenía un jugador que te va para adelante, busca desbordar, mete, ese tipo de jugador no tiene Olimpia, a tal punto que creo que revalorizó su ausencia al propio Cardoso durante el preolímpico, porque no caminaba el equipo y no tenía un jugador de esa característica. Fíjate que por ese lado ya aparece fútbol en el recuerdo. El que arrancó el año futbolístico en Olimpia en ese puesto fue Peta Brizuela, y hoy ni en el banco le encontró. ¿Y cuándo fue pasaron? Colmán, el Noguera que vino de Gremio. No, Franco el que jugó allí. Palermo le encontró un mejor puesto a Franco que conjugó buenas y malas. No, porque los mejores momentos de Franco jugando como extremo fue cuando se tiró al medio, en diagonal también. Y después Romero no tiene esa característica, el gambeteador livianito todavía. Sigue pidiendo falta. La otra vez, sobre la hora, pidió una falta otra vez cerca del córner. Él se quiere cobrar las faltas. Tipo el de... ¿Quién era? ¿El de Guaraní? Rodi. No, Rodi hizo lo mismo y le... Rodi Ferreira cobró una falta. Fulacá agarró con la mano. Pero una costumbre que hay que sacarse. Y me gustaron los arbitrajes de Guaraní Cerro, más allá de alguna cosa. Y Olimpia Luqueño, ¿por qué? Por lo que dijo Cáceres. Se jugó al límite y el árbitro siga. Por eso fueron partidos muy intensos. Fueron partidos... hay que aprender a ligar, ya no todo contrato de falta. Jugadores que se caen y el rival aprovecha, le gana 20 metros y después terminan desarmando al equipo. Muy buenos los arbitrajes de Ojeda, fue uno. Carlos Paul en Olimpia y Carlos Paul. Mira que la gente de Guaraní. La gente de Guaraní, no, porque sí, yo sé, o sea, hay amarilla que administró muy mal. Pero yo voy al contexto del siga. Claro, no, yo creo que yo, Bobaglio, en vez de llorar por el arbitraje, que puedo hacerlo si soy hincha, le iba a decirle al Alcaraz, no podés reaccionar, mi hijo. Claro. Porque Pírida Mota sabía que estaba caliente. Por eso, ¿qué hace? Le mete la cara allí. Y le dio un par de... Y le agrego a Federico lo que decías, Néstor Beltrán aporta, y es cierto, que Carlos Paul fue el que le dice a Walter González... Walter González que agarra con la mano. Sí, no te tires. Aparatosamente. A mí no le dice, no, yo no te voy a cobrar eso, le decía. Y me parece que estuvo bien, ¿verdad? Dentro de las líneas arbitrales que tuvimos este fin de semana. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Bueno, ¿qué tal están los amigos del WhatsApp? Quiero saber, amigas del WhatsApp, 0972-730-730. Que digan lo que quieran. ¿Te acuerdas cuando habíamos arrancado nuestra cortinita? Teníamos una cortinita luego. Hay una música que decía eso. Natalia Oreiro. Que digan lo que quiera. Y poníamos los audios WhatsApp. Ese ya era un presagio de lo que iba a hacer el hincha opina. Que digan lo que quieran.
Obi interactúa en el hincha fina con Nico. Sí. Y le pegaron el fin de semana, le pegaron a Obi, será, los oyentes ya le... Obi ya es una especie de maluje y de el hincha opina. Y Obi pues es co-conductor, ¿verdad? Sí, no, está bien. Maluje podría jugar con Julio Cáceres, mira, se recibir el tipo. Bueno, vamos a ver, muchachos. A ver, audio WhatsApp al aire, por favor. Bruno, excelente programa. Ahí saludo ahí a don Aguilar, Chaco y Romancito. Bueno. Otro cerrito amargado ahí, ¿verdad? Excelente programa. Bueno, tranquilo. Bruno, ¿cómo estamos? Vamos, que Guaraní gana. ¿Qué tal, Bruno? Que digan lo que quieran. El sábado, este personaje, Juanma, se quedó a cargo del WhatsApp, ¿verdad? De los amigos del WhatsApp. Y vos sabés que Bruno censuraba todos los mensajes que los amigos cerristas estaban puteando, o sea, se estaban desahogando, el tipo censuraba todo. No. Parece que le hace mal irse a juntarse a la tarde con ese otro personaje. No, Juanma, no vuelva a hacer eso si es que es cierto esto. No sé, Bruno, ¿cómo te va? Bruno, ¿cuál es el problema, hermano Romero? Bueno, él tiene que ser titular. Se escucha más con la radio, hermano querido, que tu audio. Bruno, yo quiero pedir una cosa nomás, no sé quién es el programa y los relatores, no me cambien a más al Sepulturero, tienen que relatar con Fabio Martín. Esa es la dupla de relato. Claro. Y vos, Bruno, con Chuni y Federico, no le ponga Mariel con este Ñemo Curepi, no sé cómo se llama este muchacho que tiene tono Curepi. Siempre comenta y no se lo notan en el programa de usted. Ese póngale con cualquiera, con que relate con Juanma, con Johnny o con no sé quién otro relate. Vamos a seguir tu Pero sugerencia. Fabio Martí que esté con Ariel Mareco, siempre la dupla. Bueno, la dupla preolímpica, hermano. Carlos Hondo parece... Dale, espérame un ratito. ¿Qué tal, Bruno? Recién yo le estaba escribiendo, era sobre Olimpia, por ejemplo, suspensión de Cardoso. Y Arrua jugaba anteriormente por derecha en Nacional. Y para no destartalar el equipo, ¿por qué no le mete por derecha a Arrua en vez de Colmán? Y Hugo Fernández por izquierda. Ahí yo creo que va a funcionar bastante bien otra vez el equipo. Hola Bruno, Mateco, veo qué bárbaro lo que pasa con Cerro, o sea, pasa un chiste, será un club manejado así, a la Bartola. Más audio WhatsApp. Bruno, ahí te escribí lo que dijo Ariel, que Cerro es más grande que Luque. Y la hinchada de Luque, los oyentes se le vino encima el sábado. Ya hizo yo otra vez su show el sábado Ariel Mareco. Sí, Ariel, dijiste que el Cerro es más grande que... ¿Qué dijiste? Claro, dije. Y ratifico. ¿Qué? No, porque estamos hablando por el tema Cáceres, el tema de debate era el Cerro y su actualidad, que en ese momento estaba sin técnico. Entonces el planteamiento era que, o sea, debatimos acá con los compañeros sobre el tema Cáceres y envió un... Porque algunos, Gerardo y Juanma dijeron que si ellos fueran Cáceres no se moverían Luqueño. Entonces yo planteé, bueno, de acá hay Cerro grande, más grande que Luqueño, va a ser tentador. Y ahí apareció un hincha que envió un mensaje y diciendo que no, que Luque es más grande. Yo simplemente le ratifiqué lo mismo y a lo mejor a eso se... Te ganaste entonces adeptos en Luque. Me gané. Bueno, esperamos un ratito. Buen día, muchachos. Buen ¿Qué día. tal? ¿Todo bien? ¿Ya hicieron ya su el ranking? ¿Quiénes van a estar en el podio en el campeonato este año? O sea que este torneo apertura. No tuvimos tiempo. Primero, segundo y tercer lugar. No, vos sabés que no hicimos, ¿será? ¿Cierto? Segundo, 2 de mayo. ¿Quién era? ¿Qué hace, Bruno? Un fuerte abrazo franjeado. Saludo a los integrantes de la mesa. Esperemos que Palermo ponga un equipo bien parado y que le estudie bien al adversario para la Sudamericana y que podamos lograr el triunfo, será que podamos clasificar. Aguanto Olimpia, fuerte abrazo.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco. Pasión por la calidad. ¿Qué hacer, bonito? Mateco. Averiguan a Polo el quilombo el 3 de febrero de Ciudad del Este. Ganó un personaje, no le quieren entregar. Ayer cerraron todos los portones de quilombo, pues. Por fin alguien que no es cheto, o sea, bien Bruno, amigo del WhatsApp. Porque Fede y Chung, YouTube, todo es YouTube, mira, no está viendo, mira que está comiendo de Estados Unidos, de Mississippi, de Italia, de Francia, todo es cheto de ellos. No, ese es Dani, yo no. Nosotros recibimos la foto por WhatsApp. Te conté a vos. De Francia, en París nos están escuchando. Y vos para agarrar y siempre. No, vos siempre renegás. Vos decís. Vos sabés lo que cuenta. Ahora cayó Instagram y Facebook. Instagram cayó. Vos sabés lo que. Esa gente que escribe desde Lyon, Francia, escribe y vos le decías a Benro. Pero mírate tu teléfono, Benro, si es real o no. Le decía, y Benro, sí, acá dice 849. Es verdad. Porque vos dudás siempre la gente que escribe afuera. Y el alcance que tiene esto, hermano. Por WhatsApp le cuento al señor que el tipo nos envió, el oyente, la grabación trabajando en un piso 70 de Nueva York al WhatsApp. Sí. Y la comienza todo WhatsApp, sí, ese es tu segmento. No, yo no digo nada, pero dice que él lee mucho el YouTube ahora. Lo que pasa es que justo ese... Mississippi, me encantó el mensaje del oyente. ¿Sabes qué pasó ese día? Yo no leo. Yo dejé de leer YouTube porque todavía me sigue molestando que hay un entrevistado y la gente quiere que miremos así, ¿entendés? Le estamos escuchando perfectamente al entrevistado. No es que tenemos que estar... claro, ahí. Y el otro tema que ya aclaramos en su momento fue el tema por qué miran sus celulares. Es que acá hay activación permanente, los compañeros tiran datos, información. No es una cuestión de... Claro, no es que no se le presta atención al entrevistado o al cronista, no, de ninguna manera. Eso se aclaró. No, lo que pasó ese día fue que justo también entró a hablar Fernando Romero. Nos contó su historia en Australia. Y entonces a partir de ahí empezaron a tirar mensajes. Todo era Australia, o gente que envió mensajes. O sea que vamos a hacer un día por país, ¿verdad? Envíenos mensajes de Brasil. Tiene una oposición que reclama derecho a autoría. ¿Quién? Diego Marini. ¿Qué? Diego Marini. ¿Qué es lo que dijo Diego? La comida. Se enojó lo proférico cuando habló la comida. Su herramienta, dice. No, la vieja. Yo le digo a Marini, ¿sabes hace cuántos años? Antes hablábamos, hermano, de la comida a través del, ¿cómo se llama? El Skytel. No te enviaba la foto, pero te enviaba que estaba comiendo cada uno. Diego, no, hermano. No. Si vos crees que inventaste eso, pues, por favor. El agujero del mate, como diría Peluso. Peluso, encima. No, a ese
A ese... Los partidos a las 21:30 será en la semana. A ese hueso con otro perro, hermano. Todos los partidos 21:30, digo. Ni Sí. 1:06 de la tarde. Che, vos sabés que este turno completo van a tener ancho perfil y eso. Leti está de vacaciones. Yo creo que ya estarán. A ver, el 24 dice el cambio pero horario. bueno, le decimos a los compañeros que la buena noticia es que el cuarto domingo de marzo se cambia la hora. Entonces allí ya va a haber más posibilidades. O sea, ya los partidos no van a ser no tan trabajen tardíos. otra vez, ¿verdad? Como No, siempre. no. Dale, vamos. Audio WhatsApp. Vamos con los amigos audio WhatsApp. Amigos y amigas del audio WhatsApp. 0972-730-730. Bien ahí, Obi. Me hace recordar 2016 cuando desembarcamos. ¿Te acordás, Obi? Dale. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Radio Carinal. Ese es el problema, Bruno. Son los dirigentes. Toda la vida se ascan así. Bruno, Batecobio, muchachos de la mesa, saludos. Hablen un poco también de la división intermedia que está en plena temporada, ya hay con a mí las noticias, subí fuera ahí, algo importante ahí. Están a un paso de la primera, los amigos apenas Cerro Olimpia de Peñé. La puede coyo y con la otra cosa Bellamona. Anden de dejen duda de querido oyente. Pues no de ya sabelo. Ayer acá Ariel leyó cada técnico de la intermedia y hablábamos que en abril va a arrancar. Por lo visto que por eso no escuchaste a esa hora. El 5 de abril, yo te cuento por ejemplo hoy viajó el plantel de San Lorenzo o viaja a Ubicuí, empieza la pretemporada. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiempo todavía para arrancar. ¿Y por qué comenzó el tema de la intermedia? Porque vos mencionaste lo de Ruando Santos, que fue Ruando Santos, el nuevo refuerzo de San Lorenzo, y Víctor Ayala también está en San Lorenzo. Y ahí empezamos a hablar de la intermedia. Por lo visto que nuestro amiguito estaba haciendo otra actividad y hace poco contamos, no escuchó esa parte. Y hace poco contamos lo que se viene del proyecto 2025. Sí, 5 jugadores mayores de 23 años solamente pueden jugar. Sí. Después el resto todos menores de 23. Hola Bruno, Batecopio. Este año mi abuelo cumple 90 años. Desde mi abuelo, papá y ahora yo seguimos la costumbre de escuchar AM. Hace 22 años que aproximadamente escucho AM, Bruno, y viene todo de mi abuelo. Así que un saludo para él que está en Buricá, Ñembucú. Saludo. Oyentes de generaciones ya tenemos, ¿será? Pues yo 45 años nomás tengo, aclaro, aclaro, por si las moscas. Nos vamos con Ucher, Fabio. Javier Ucher, uno fuimos con de... todo. Tiene... En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Hablamos con Javier Ucher, socio del Club Cerro Porteño, uno de los encargados de hacer la manifestación, la protesta ayer sobre la avenida Novena, en la zona de concentración del club, sobre el momento actual del equipo y también contra la dirigencia, contra el presidente Juan José Zapac. Como socio al día, nosotros pagamos nuestro bolsillo y tenemos derecho también a manifestar nuestro disgusto, ¿verdad? Queremos ser la voz de muchos que de repente no pueden manifestarse por X motivo, por tiempo, por distancia. Pero impresionante el apoyo. Obvio que hay también gente que se burla, ¿verdad? Pero no importa. Queremos ser por lo menos ese porcentaje, por más mínimo que sea, de la voz del cerrista que no está contento con lo que está pasando, cómo se está manejando el club. Lastimosamente, nos duele como cerrista. Nosotros nos faltamos en la cancha de Bruno, aunque Cerro le vaya mal, no le gana a nadie, estamos presentes. Y creo que tenemos derecho también a manifestarnos, a elevar nuestra voz de protesta, ¿verdad? Pacífica, porque no le faltamos el respeto a nadie, no le amenazamos a nadie, somos socios al día, como saber, somos gente de familia, gente de bien,
amamos a Cerro Porteño y bueno, por lo menos elevar nuestra voz de protesta como te había manifestado. Jugadores y dirigentes respeten la camiseta, decía una en la pancarta. ¿Ustedes también apuntan a los jugadores? Y la actitud no se negocia, Bruno. Cerro es un club demasiado grande que el jugador tiene que estar comprometido, y si no entra con la mentalidad que tiene que ganar, dejar el alma en la cancha, creo que se equivocó el club, ¿verdad? Tiene que irse a jugar sin mencionar a otro equipo, ¿verdad? Pero tiene que irse a otro lado nomás. ¿Quiénes, por ejemplo, son los jugadores apuntados? Y no quiero entrar en esa polémica, Bruno, pero hay jugadores que lastimosamente no están a la altura, ¿verdad? Y yo creo que el hincha de Cerro se merece respeto, ¿verdad? Porque hay algunos que caminan, no corren, y no puede ser eso. A ver, ponelo a Zapac. Nosotros tenemos que decir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaban entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora más que Arilán, un poco más. Así que, ¿dónde está la mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad, no una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio, o sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, de una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en nomás mío. Pero ¿cómo me hace correr 3 pelagatos, por favor? No nos acordamos, Bruno, y esa vez había socios vitalicios que querían también presentar la nota. Yo creo que toda persona merece respeto, así como el señor Juan José Zapac. Nosotros no le faltamos respeto, solamente queremos que se ponga las pilas o le delegue a alguien, porque estamos huérfanos del presidente, Bruno. No puede ser. Cerro se está manejando como un club de intermedia, una vergüenza. ¿Cómo? ¿Por qué es un club de al técnico, le dicen que se quede. Yo le aprecio mucho, le respeto al profe Bernay, él sabe eso, es un amigo, y yo creo que él no se merece también ese manoseo que están haciendo con él. Hay que respetar al profesional, y no se están manejando como corresponde, y ahí viene el hartazgo del Cerrita, Bruno. Y bueno, queremos hacer esa voz de protesta. Ayer recibimos muchas llamadas, mucho apoyo, y vamos a estar ahí siempre. Obvio que le vamos a apoyar al Cerro siempre. Queremos verle a Cerro que esté siempre peleando los primeros lugares, no ser burla por estas cosas. Así es, querido Bruno. Ahora, decime una cosa, la pregunta que siempre nos hacemos, si no está Zapac, ¿quién toma el club? Hay mucha gente, Bruno, que el cuco ese de la deuda se sabe bien. Ese yo creo que con una auditoría se va a saber y no hay problema. Se le va a pagar en cuoto también a Juan José, si es que él eso es lo que pretende, ¿verdad? O si él quiere asustarle a la gente. Que le deje a un verdadero cerrita, que esté en el club, que se vaya en el vestuario con los jugadores. Bruno, si vos sos presidente de un club, no vas a ir a reclamarle a los muchachos, ¿qué es lo que pasa? Si vos estás poniendo la plata, como dicen los perros, que hay la billetera, acercarte, no hay problema. ¿Querés jugar o no querés jugar? Respetarse, amigo, es del club del pueblo. Es un grande del Paraguay. Bueno, así nomás es. O si no haces eso, quiere decir que no te calienta, Bruno. Y obvio que te van a reclamar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros pagamos, nadie paga. Yo pago en mi bolsillo, el mío. Pago 5 carnets de mi casa, de mi familia. Trabajo y con orgullo, digo. ¿Y cómo no voy a poder yo protestar, Bruno? Y voy a estar, el próximo partido voy a estar en la cancha. Nosotros nos faltamos. Viajamos detrás del Cerro. Se invierte mucho, Bruno. Y nadie nos da 5.000 guaraní. Tampoco le pedimos nada a nadie, ¿verdad? Pero yo creo que el Cerrita se merece respeto, tanto de los jugadores y de los dirigentes. Eso es lo que nosotros pedimos. Está bien, claro. Ariel, Dani, Federico, Fabio, Javier Ucher, estuvieron ayer manifestándose, pancartas, respeten el club, mucho sueldo, dirigentes, jugadores, respeten la camiseta. Mucho sueldo, poco huevo, es lo que reclaman los muchachos. Mucho sueldo, poco huevo.
Y el famoso... Así mismo, Bruno. Y algunas frases que los muchachos tiran y el sentimiento del hincha cerrita en general fue eso. Quisimos ser por lo menos ese 1% que se va a dar la cara y diga, hey, vamos a ponernos las pilas, si no váyanse todos. Y el famoso basta con la Z de por medio ahí, Javier. Y claro, se entiende. Claro, pero ¿y crees que van a tener más convocatoria? Porque así no hay mucha fuerza, Javier. Creo que sos consciente, ¿verdad? Claro, pero siempre pues hay que romper el hielo, como se dice. Y una vez que se haga esto, van a venir más convocatorias. Seguramente hay mucho grupo organizado de Cerro. Hay mucha gente que está cansada y quiere también dar su granito de arena, ¿verdad? Y bueno, esto si no mejora, obviamente que se van a ir manifestando cada día más los muchachos. Bueno, y la gente que, pero a ver, vos decís que Zapag no está, que no se va a reclamarle a los jugadores. Pero no tiene, ¿acaso no tiene su entorno, sus dirigentes, los dirigentes que están ahí en el día a día? Te pregunto, por ejemplo, vamos un poco al caso Jubero. ¿Qué ustedes piensan de Fernando Jubero? Que es el manager, Y yo ayer estaba escuchando el programa de ustedes y concuerdo plenamente lo que ustedes dijeron, ¿no? Él está ahí, se lava las manos, no sabe qué función cumple. No, yo no te traje tal refuerzo. Fácil pues lavarse las manos y tirarle a otro la responsabilidad. Él está cobrando ahí un buen sueldo, no creo que esté por poca plata ahí. ¿Y dónde está el trabajo de él? Así nomás, bro. Javier, acá nos preguntan, ¿usted en la elección pasada trabajó en el equipo de Zapag o no? Yo trabajé por el señor Enrique Berni. Ah, por Berni. Sí, y en su momento aclaré eso, pues los perros, nadie recita el archivo, como se dice, de ahí te atacan. Ni te imaginas los memes, cómo atacan, no importa. Igual estamos nosotros le queremos a Cerro, nosotros queremos verle a Cerro siempre campeón. Y nos pasa por ahí. Si yo trabajé